Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, el llamado Tribunal de Estrasburgo, ha condenado a España por no haber explicado de forma convincente las lesiones presentadas por los dos asesinos terroristas de ETA que atentaron en 2006 en la T4 de Madrid-Barajas, tras ser detenidos por la Guardia Civil. La sentencia señala que los hechos denunciados por los pistoleros de ETA fueron lo suficientemente graves como para ser considerados inhumanos y degradantes, ese trato, pero no como torturas. Estrasburgo da una de cal al condenar al Estado español, a quien le impone la obligación de indemnizar a estos dos etarras con una cantidad de 50.000 euros, y da otra de arena al excluir las torturas. La sentencia condenatoria probablemente no habría tenido el eco que está teniendo si no le diera en parte la razón a estos dos asesinos de ETA, Igor Portu y Mati Sarasola, que acabaron con la vida, recuerden, de dos jóvenes ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, alcanzados mortalmente mientras descansaban en su coche por los efectos devastadores de la bomba que ellos se habían colocado en el aparcamiento de la Terminal 4 de Barajas. Un año después, la Guardia Civil les detenía en Mondragón, en Guipúzcoa. Llevaban armas y también munición. Y a partir de ahí ya difieren las versiones. Los asesinos dijeron que se entregaron angelicalmente y que después fueron torturados. La Guardia Civil sostuvo que intentaron huir, se resistieron, forcejearon violentamente hasta ser reducidos. La Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en una primera sentencia controvertida, le dio la razón a los terroristas, condenó a años de cárcel a los agentes de la Guardia Civil por torturas. Después, el Tribunal Supremo no solo absolvió a los agentes de la Guardia Civil, sino que descartó las lesiones por torturas, basándose en la estrategia habitual de los etarras de presentar denuncias falsas tras ser detenidos, cosa que hacían habitualmente, y cuestionando también de alguna forma la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa, sentencia que tuvo más en cuenta, señala el Supremo, los informes de los forenses de San Sebastián, que admitieron sin más la falacia de las torturas, que los informes de los peritos, que habían señalado que las lesiones de los terroristas eran compatibles con una detención violenta. El caso después llegó ya a Estrasburgo y hoy ya han conocido el resultado de esa sentencia. Los señores magistrados, entre ellos el español López Guerra, consideran que a los terroristas hay que detenerlos con guantes de terciopelo y a poder ser no tocarles ni un pelo, aunque vayan armados con el fin de no incurrir en un trato inhumano y degradante. Por lo demás, que no crean los asesinos de la T4, condenados a más de 1000 años de cárcel, que van a recibir un solo euro de indemnización del Estado. Esos 50.000 euros se les van a descontar de los más de 45 millones de indemnización a los que fueron condenados por los dos asesinados, por las heridas causadas a otras víctimas y por los cuantiosos daños materiales provocados en Barajas. En fin, sobre este asunto que después vamos a comentar detenidamente, vamos a plantear esta noche la pregunta de nuestro barómetro. Cristina Bravo, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Pues sí, tras conocer este dictamen del Tribunal de Estrasburgo, nosotros, como cada noche, queremos conocer su opinión sobre estos hechos y por eso les preguntamos hoy si está de acuerdo con la sentencia que obliga a indemnizar a los etarras implicados en el atentado de la T4. Ya saben que tenemos a su disposición dos teléfonos, el 905-855-001 para el sí y el mismo número acabado en 002 para el no. Y desde este momento abrimos nuestro Twitter, donde somos @elcascabel13 y nos pueden escribir comentarios y todo lo que deseen hoy usando el hashtag elcascabel13f. Muy bien, gracias, Cristina. Más temas que hoy vamos a abordar. Por ejemplo, esa desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Desigualdad sobre la que hablaremos con una experta. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, ha vuelto a ser noticia la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hacienda ha hecho públicos los datos hoy. Ellas ganan un 30% menos que los hombres. Ellos ingresan hasta 5.000 euros más al año que las mujeres. Además, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy otro dato nada halagüeño, y es que las mujeres invierten el doble de horas en trabajos no pagados que los hombres. Hasta 26 horas y media frente a ellos, que solo invierten 14 horas a la semana. Vamos a analizar en profundidad todos estos datos con nuestra invitada de esta noche, ella es Carmen García, la presidenta de la Fundación Women's Week, que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero luchando juntos. No se lo pierdan, serán solo unos segundos aquí en El Cascabel. Y estos que les avanzamos son otros de los temas que también comentaremos hoy en nuestro programa. Vean. Son dos personas muy decentes. A sentar en el banquillo a dos personas honestas. El PSOE cierra filas en torno a Manuel Chávez y José Antonio Griñán en el banquillo por los ERE de Andalucía. Y son personas de mi confianza. El daño no tiene nombre. ¿Se les está haciendo un daño irreparable? ¿Acabarán finalmente condenados? Esta noche en El Cascabel. La compra de viviendas crece en España por cuarto año consecutivo. ¿Es un signo más de que la crisis está superada?
¿Este incremento augura una nueva burbuja inmobiliaria? ¿Ha afectado el procés al mercado de la vivienda catalán? En unos minutos, todas las respuestas con Carlos Cuesta. Pero antes vamos a comentar, o a informarles, mejor dicho, de las claves del día, de aquello que el día nos ha dejado y que es lo más interesante. Por ejemplo, el paso del señor Bárcenas hoy por la audiencia, en este caso como testigo, para declarar en el juicio que se está siguiendo contra la llamada Gürtel valenciana. Este no ha puesto el ventilador como Granados ayer, ¿verdad? Bueno, ha tratado de quitarse de en medio. Esto en lo de la trama Gürtel que se investiga en la rama valenciana de la Audiencia Nacional es como eso del globo que se va hinchando de aire hasta que le explota uno, va pasando de mano en mano. Pues es algo parecido, porque Bárcenas hoy ha hablado de las declaraciones de la declaración ante la Audiencia Nacional del exsecretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana de hace unos días, Ricardo Costa, donde dijo que él advirtió a Bárcenas de que había una financiación irregular en el PP de la Comunidad Valenciana. Dijo, yo fui a la sede, lo comenté con Bárcenas y él me dijo que eso estaba terminantemente prohibido. Primer paso del balón del globo de una mano a otra. Y hoy Bárcenas lo que ha hecho ha sido pasarle ese globo que se está hinchando cada vez más a Álvaro Lapuerta. Casualidad o no, Álvaro Lapuerta tiene 90 años y por tanto una enorme dificultad para poder defenderse. En cualquier caso, en esa declaración ante la Audiencia Nacional de hoy de Bárcenas, sí que ha ratificado esa declaración inicial, el relato de Ricardo Costa, en una conversación que decía Bárcenas, eso sí, recordaba vagamente. La reunión la tuve yo con él. Lo recuerdo vagamente, pero no sé si hablamos de pagos, fundamentalmente asignarle facturas a determinadas empresas para que se hiciesen cargo de gastos del partido. Cuando el tesorero nacional, Álvaro Lapuerta, vuelve, yo le traslado mi conversación con don Ricardo Costa y Álvaro me dice que no me preocupe, que la hablará con Valencia y dejará claro que esa es la indicación. Bárcenas en Madrid y en Sevilla el juicio de los seres. Hoy se ha vivido algún momento propio de carnaval, ya que estamos en martes, de Iden, y casi chirigotero en la sala del juicio, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? De auténtico vodevil. ¿Cómo será que efectivamente Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo, el que inicialmente dijo que se gastaba más de 25.000 euros al mes en drogas, en alcohol y en todo tipo de fiestas, ha agotado efectivamente al tribunal? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ya les digo, esto es de vodevil. Cuando lo vean, no pierdan de la cabeza que lo que se investiga es un posible fraude de más de 700 millones de euros. Bueno, pues eso se está juzgando de la siguiente manera. Durante un momento de ese juicio, Javier Guerrero, al que veían, el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, ha pedido que se interrumpiera y que se volviera a leer la parte que se había leído hace tan solo unos instantes, porque decía su abogado, decía el exdirector general de Trabajo, se había tenido que ausentar por una subida de azúcar. Perdón, señoría. ¿Qué declaración? Mi abogado está ausente todavía porque ha tenido una subida de azúcar y ha tenido que ir a la farmacia. Ha dicho que iba a la farmacia y que volvía. ¿Tiene algún inconveniente en continuar? Me gustaría que la oyera desde el principio. ¿Su abogado? Sí. Claro, al letrado de la Administración de Justicia, al que le tocaba volver a leer la misma retahíla que ya había escuchado todo el tribunal, pues le ha hecho la gracia justa que van a poder comprobar. ¿Quién tomó la decisión de empezar a contratar con la Praleven? También podía leerle al fiscal directamente lo que está aquí puesto, no está yo aquí, o no. Bueno, pues ahora voy a buscar un auxiliar que siga, no, va a un auxiliar que siga, porque yo estoy ya medio afónico. Estaba hasta la cornilla por decir otro sitio. 750 millones de euros es lo que se juzga en posible fraude en el mayor caso de corrupción de cuantos se están investigando en nuestro país. Bueno, momento sí, vodevilesco, efectivamente. Bueno, vamos a comentar también después lo haremos con más detención, sin duda alguna, con más detenimiento, perdón, esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo que se acata como todas, pero que no ha sido muy bien entendida, ¿verdad? Sentencia del Tribunal de Estrasburgo, lo explicabas muy bien, Antonio, hace unos minutos, que condena a nuestro país por el maltrato, dicen ellos, trato degradante a los 2 etarras del atentado en la T4, en la que, recordemos, fueron asesinadas 2 personas en esa bomba que pusieron esos 2 etarras condenados y que ahora han recibido ese espaldarazo a medias del Tribunal de Estrasburgo, porque efectivamente ellos hablan de un trato degradante, pero descartan que hubiera torturas, que
era lo que alegaban los dos etarras. Y de hecho, en eso precisamente es en lo que se fija el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que dice que en ningún caso desde el Tribunal de Estrasburgo hablan de torturas. Esa es la calificación que hace el tribunal. Hay una gradación, lo más grave son las torturas, diciendo que torturas no ha habido, y ha habido otro tipo de situaciones que es lo que justifica las indemnizaciones. ¿Sí? Y sobre otro atentado se ha hablado hoy en el Congreso de los Diputados. Se ha hablado del atentado de Barcelona, el atentado de este pasado mes de agosto en la Rambla de Barcelona, porque Ciudadanos pretendía que se creara una comisión de investigación en el Parlamento Nacional, o sea, aquí en el Congreso, pero el resto de partidos lo ha rechazado. Eso es, de hecho, precisamente en esa sesión parlamentaria, Juan Carlos Gerauta se ha preguntado si acaso los asesinados en esos atentados del 11 de Barcelona fueron menos o son menos, tienen menos consideración que los que murieron, fueron asesinados en los atentados del 11M. ¿Por qué se le ha ocurrido a alguien la peregrina idea de que el atentado de Barcelona lo tiene que investigar en todo caso el Parlamento de Cataluña? Perdónenme un momento. O sea que si el atentado es en Madrid lo investiga el Parlamento español y si es en Barcelona lo investiga el Parlamento de Cataluña. ¿Acaso los atentados del 11M los investigó la Asamblea de Madrid? ¿O es que los muertos de Barcelona son menos muertos? ¿Alguien me puede explicar eso? En cualquier caso no va a haber comisión de investigación. Bueno, pues los separatistas siguen mareando la perdiz sobre la investidura del señor Puigdemont. Y el señor presidente del Parlamento no tiene otra ocurrencia que llevar el caso a Estrasburgo, para ver si Estrasburgo considera que se puede investir con mando a distancia el señor Puig. Además dice Roger Terrén que lo hace a título personal, lo que también ha causado cierto malestar incluso dentro del independentismo. En el fondo lo que lleva a Estrasburgo, al tribunal del que veníamos de hablar, por cierto, es una pregunta y una cuestión en torno a si se puede mantener ese veto a la investidura telemática de alguien que está prófugo de la justicia en nuestro país, es decir, el veto a la investidura de Puigdemont. Insisto que esto ha sentado mal incluso dentro de las filas del independentismo, porque algunos consideran, lo dice también desde fuera del independentismo en Ciudadanos Carlos Carrizosa, algunos consideran que el presidente del Parlamento catalán, que lleva a Estrasburgo incluso un veto que sostienen que firman los letrados de la Cámara Autonómica, se está comportando, dice Carrizosa de Ciudadanos, más como el abogado de Puigdemont que como el presidente del Parlamento catalán. Nos parece que el señor Torrent se erige en el abogado del señor Puigdemont, que es una cuestión que todavía está demasiado verde como para que el presidente del Parlamento manifieste que puede acudir a un tribunal como el de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es algo que le debería corresponder al interesado. Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, hablaba esta mañana con Carlos Herrera en COPE y, claro, dirigía sus dardos al señor Granados después de la declaración o acusación abyecta que hizo contra ella ayer, ¿no? Entre otras cosas ha dicho en el programa de Carlos Herrera que el exconsejero Granados es un mentiroso. Luego vamos a escuchar ese testimonio que efectivamente es muy contundente, es una respuesta muy firme a esas acusaciones de todo tipo, tanto político como personal, que ayer lanzaba contra ella Francisco Granados, pero también se ha referido a Esperanza Aguirre, que era otra de las personas a las que señalaba en esa acusación sin pruebas Francisco Granados. Se ha tomado su tiempo. La pregunta de Carlos Herrera era muy directa. ¿Usted, señora Cifuentes, pondría la mano en el fuego por Esperanza Aguirre? Y ha habido un par de segundos de silencio, que sabes que en Radio 2 segundos parecen horas incluso, y ha tenido que aclarar que estaba bebiendo agua, que no era un silencio valorativo, sino simplemente que estaba bebiendo agua. Pero a la respuesta, ¿pone usted, o la pregunta, ¿pone usted la mano en el fuego por Esperanza Aguirre? Esta era la respuesta. ¿Pone usted también la mano en el fuego por el señor González y la señora Aguirre? A mí, yo siempre he dicho que lo de la mano en el fuego, a mí me parece que es una cosa completamente medieval. En la vida y en política pues podemos hablar de confianza o de no confianza. Yo creo que Esperanza Aguirre hizo cosas muy buenas y muy positivas para Madrid. Respecto a lo que era la gestión del partido, mire, de eso la verdad es que no puedo opinar, porque en estos momentos está todo en entredicho, hay una investigación judicial y por tanto yo no puedo opinar. Caso tremendo el que hemos conocido hoy, el de un profesor que acosó de forma inmisericordia a una alumna
Está detenido además, ¿no? En Málaga. En Málaga. La acosó durante 3 años. La niña, en el momento en el que comenzaron esos abusos, tan solo tenía 12 años. Al final, después de esos 3 años de abusos, cuando ella se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, se enfrentó a su agresor. Y en ese momento el profesor comenzó un auténtico acoso telefónico. Más de 3.000 llamadas en apenas un año. Así lo ha explicado un portavoz de la Guardia Civil. Presión era un control diario, exhaustivo, les mandaba tareas que tenía que realizar. Y cuando digo tareas no me refiero a tareas como alumna, sino tareas para él poder controlar dónde estaba, dónde iba. Estamos hablando de alrededor de 3.000 llamadas de teléfono al año. Estamos hablando de 8 o 10 llamadas diarias, con lo cual una niña de 12 años ese control debería ser absoluto. Y hoy todavía es martes y 13, también es todavía martes de carnaval, pero también es el Día Mundial de la Radio. Día Mundial de la Radio y el Día Mundial de los oyentes de radio. Por cierto, es el medio con mayor credibilidad en toda Europa, según algunas encuestas europeas. Y en este Día de la Radio, 2 de los grandes de la radio tienen un mensaje para todos ustedes. La radio ha sido capaz y sigue siendo capaz de informar y sobre todo de seguir emocionando. Para nosotros la radio no es un trabajo, es un oficio que hacemos con todo el cariño del mundo y esperamos por lo menos ayudar, acompañar, informar o contentar a alguien. Luego oiremos los mensajes que nos han dejado todos nuestros compañeros. Bueno, Carmen Torres, buenas noches, Carmen. Buenas noches. ¿Qué titular te deja el día a ti? Yo me quedo con la brecha salarial. Bueno. En el Congreso de los Diputados hoy se ha anunciado una iniciativa legislativa de Unidos Podemos. El PSOE también tiene en marcha está elaborando una proposición de ley para la igualdad laboral. A ver si es verdad que el Parlamento se desbloquea y empiezan a sacar provecho de esta legislatura y sacan adelante algo que nos beneficie a las mujeres, que somos la mitad de la población. Luego vamos a hablar del tema porque, claro, según quién de los datos, esa brecha estaría entre el 14% o el 30% de diferencia salarial entre un hombre y una mujer. 23-24 según los sindicatos. Sí. Por eso, bueno, luego lo comentamos. Javier Gallego, buenas noches, Javier. Muy buenas noches, don Antonio. ¿Qué titular eliges? Pues como de los asuntos vidriosos y densos hablaremos más tarde, me imagino que voy a compartir hoy con algún colega el homenaje a la radio. No solo profesional, que yo empecé a trabajar en la radio, en este mundo de la comunicación, sino a una compañera que desde que cumplí 6 añitos, mis padres me regalaron un transistor, no eran muy pequeños en aquel momento, y desde esa noche... Iban a pedales, creo, en aquel momento. Bueno, eran un poquito más grandes, sí, ahora son más... De calamina, creo que era. Pero desde esa noche, desde esos 6 años, yo me duermo soñando con la radio, escuchando la radio y es una compañera mucho más que fiel. Está siempre conmigo y la homenajeo como merece hoy porque es su día. La buena salud de hierro, la mala salud de hierro de la radio. Siempre se ha hablado de la mala salud de hierro de la radio. Es que estábamos comentando que todos, casi Fátima todos... Iglesia, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Claro. Buenas noches. Que estábamos comentando que casi todos los que estamos aquí hemos empezado en la radio. En mi caso, hace 30 años, en una emisora que se llamaba Cadena Rato. Ahí coincidimos luego más tarde. El germen de Onda Cero. Que fue el germen de Onda Cero, efectivamente. Pero mi titular yo creo que hoy, fíjate, yo creo que iría más por cómo se están cayendo poco a poco los titulares de Cataluña y van dando paso a otros titulares. Cómo la realidad, no porque se haya desembrollado el lío catalán, pero poco a poco vamos viendo cómo la realidad se va imponiendo y yo creo que ya es un tema de agotamiento lo que nos lleva a Cataluña, ¿no? El caso es que el año 2018 nos va a traer por una senda de judicialización, de corrupción política tremenda, en el que vamos a oír hablar mucho de Lezo, de Bárcenas, de Púnica, de tarjetas black, de ERES. Y eso va a hacer un poco que nos sintamos todos que estamos viviendo casi en un lodazal de corrupción política insoportable, ¿no? Lo que hay que tener es las luces largas y pensar que hay 100.000 políticos en España y la mayoría de ellos trabajan con total honestidad y con total honradez, ¿no? Vamos a situar las cosas porque no va a ser inevitable hablar de corrupción este año. Carmelo. Bueno, hoy hay mucho en tribunales, Estrasburgo, la audiencia por distintos motivos y efectivamente tenemos en la historia de Cataluña languideciendo por aburrimiento. Tendrá que tener sus rebrotes seguro, pero de momento por aburrimiento.
Pero sí, es verdad, yo quería un poco sumarme al homenaje de la radio porque yo soy de los que tengo que decir que yo a la radio le debo todo. O sea, yo llegué a la radio en el sentido más puro de la palabra, casi en alpargatas, y si llevo zapatos es gracias a la radio. Yo además, Antonio, yo soy periodista porque quise trabajar en la radio. Yo nunca, cuando de chaval, nunca pensé que tanto en el periodismo como en la radio. Me parecía un medio no mágico. existía la televisión cuando... No, sí existía, sí. Y incluso era ya en color, guapa. Pero bueno, sí, ya era en color. Bueno, iba por ahí. Sí, por favor, hombre, uno tiene... No, yo sé, si coincidimos, si somos partners. Pero lo verdaderamente... Está en perfecto estado, está en perfecto estado de revista. En el 78 coincidimos. Sí, coincidimos, Antonio y yo coincidimos. Allí nos bregamos y es verdad, 77, Antonio, 77, que coincidirás conmigo en que no solo la radio es un medio que tiene una fortaleza increíble, que ha superado todas las crisis imaginables y que tiene una pujanza y una solidez enorme. Yo soy de los que no puedo estar ni un día entero sin escuchar la radio, ¿no? En algún momento tengo que escucharla, ya es una necesidad casi biológica. No solo eso, sino lo más importante, la escuela que ha sido la radio, la escuela de periodistas, sí, eso es verdad. La cantidad de profesionales, de grandes profesionales que se han hecho en la radio. Y desde luego eso, ya solo por eso, por la contribución que ha hecho al periodismo, al mejor periodismo en este país, ya por eso merece la pena que pongamos luego en un vamos a marco homenajear a la radio mucho más y contaremos con la opinión de nuestros colegas y amigos de la cadena COPE, por supuesto, y sus opiniones, pero será a lo largo del programa. Vamos antes a hacer esta pausa y enseguida nos vamos a ocupar de esa sentencia que ha generado bastante indignación y también alguna controversia que nos ha llegado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hasta ahora mismo. Son dos personas muy decentes. A sentar en el banquillo a dos personas honestas. El PSOE cierra filas en torno a Manuel Chávez y José Antonio Griñán en el banquillo por los ERE de Andalucía. Y son personas de mi confianza. El daño no tiene nombre. ¿Se les está haciendo un daño irreparable? ¿Acabarán finalmente condenados? Esta noche en El Cascabel. La compra de viviendas crece en España por cuarto año consecutivo. ¿Es un signo más de que la crisis está superada? ¿Este incremento augura una nueva burbuja inmobiliaria? ¿Ha afectado el procés al mercado de la vivienda catalán? En unos minutos, todas las respuestas con Carlos Cuesta. Pero antes vamos a comentar esa sentencia que hemos conocido hoy del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que condena a España por trato degradante e inhumano, según ha decidido este tribunal, por el trato degradante e inhumano a dos terroristas de ETA, aquellos que pusieron la bomba de la T4 de Barajas en el aparcamiento concretamente, y que costó la vida a dos infortunados ecuatorianos que estaban durmiendo, estaban esperando probablemente a que llegaran sus familias desde Ecuador y estaban en esa T4, en el aparcamiento donde habían colocado la bomba, durmiendo en sus coches. Y allí les alcanzó mortalmente el efecto de esa bomba devastadora que además hizo un destrozo extraordinario, ¿no? Hirió además a más personas, etcétera, etcétera. Eso fue en 2006. Luego después, como saben ustedes, luego contaremos un poco la historia. Fueron detenidos un año después estos dos terroristas, Igor Portu y Mati Sarasola. La Audiencia Provincial de Guipúzcoa celebró un juicio porque ellos denunciaron a la Guardia Civil, a los guardias civiles que le detuvieron acusándoles de torturas, como siempre han hecho los etarras durante su largo historial sanguinario. Aquello terminó en condena para esos guardias civiles, además de cárcel y buenas condenas de cárcel a los guardias civiles, pero una vez recurren al Supremo, el Supremo no solamente considera que no había torturas, absuelve a los guardias civiles, sino que también cuestiona incluso la sentencia del Tribunal de Guipúzcoa, de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Al final esto llega al Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Estrasburgo dice que no ha habido torturas, no hubo torturas cuando lo detuvieron a estos dos sujetos, a estos dos criminales que además llevaban pistolas y munición en el momento de su detención, pero sí hubo un trato degradante e inhumano. Bueno, vamos a conectar con Asunción Serena, que es la corresponsal de COPE en París, para que nos detalle un poquito esa sentencia que después vamos a comentar. Asunción, buenas noches. Hola, muy buenas noches.
Pues cuéntanos. Pues como comentabas, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por no proteger los derechos de Igor Portu y de Martín Sarasola, los dos terroristas que hoy cumplen condena por el atentado de Barajas, en el que perdieron la vida 2 personas. El Tribunal Supremo revocó una sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que condenaba a 4 guardias civiles a entre 2 y 4 años y medio de prisión por las torturas y heridas que les habían infligido durante su detención. El Supremo alegó falta de pruebas y el Tribunal Constitucional después no atendió a las demandas de los demandantes. Sin embargo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón parcialmente a Portu y a Sarasola. Considera que los agentes no actuaron de forma adecuada, que se violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se violó tanto en su aspecto material, por el maltrato en sí, como se ha podido demostrar durante el proceso, y porque no se investigó cuando las lesiones estaban suficientemente demostradas. El tribunal estima que los malos tratos no pueden ser calificados de tortura, aunque hay 3 magistrados que piensan lo contrario, piensan que sí pueden ser calificados como tales, pero el conjunto del tribunal considera que fueron unos actos suficientemente graves como para ser calificados como inhumanos o degradantes. Y es por esto por lo que ha condenado a España a indemnizar a Portu y a Sarasola, al primero con 30.000 euros y al segundo con 20.000 euros por daños morales. Asunción, te pregunto porque uno de los 7 magistrados, de los 3 que han presentado voto particular considerando que sí hubo torturas, no estará el magistrado español, el juez español, el señor López Guerra, ¿no? Pues sí. Yo no tengo noticias sobre... No tengo la noticia sobre cuál es el voto exacto de cada uno de los magistrados. Sé que son 4 que consideran que no hubo torturas y 3 que sí. El conjunto, la mayoría, por tanto, es lo que se ha estimado en conjunto es que hubo malos tratos que pueden ser calificados como inhumanos y degradantes, pero no tortura. Con ese voto especial de los otros 3 magistrados. Gracias, Asunción Serena. Buenas noches, París. Gracias, buenas noches. Asunción. Pues José Luis Pérez. No, le preguntaba a Asunción porque es verdad que uno de los 7 magistrados que forman parte de ese Tribunal de Derechos Humanos es español, es López Guerra, y es un hombre bastante controvertido. Sí. Y además a veces ha fallado en contra de España y no precisamente en casos que beneficiaban a España. Y no digo porque tuviera que hacer la vista gorda ante una injusticia, no. Pero se le ha visto demasiado el plumero al señor López Guerra en algunos casos. Se le supone además, en teoría al menos, un mejor conocimiento del caso. Claro, ¿no? de la situación en España. De la situación en España, Él sabe lo que se ha vivido en España, lo que se ha sufrido y las muertes que han provocado estos sujetos, como para, en fin, andarse con tiquismiquis. Bueno, la gran pregunta seguramente es cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a hacer el relato cronológico de los hechos. Ellos son los terroristas, los asesinos a los que alude esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo, Martín Sarasola e Igor Portu. Son los autores de ese atentado en el aeropuerto de Barajas, en la T4, en el aparcamiento de esa Terminal 4, el 30 de diciembre de 2006. Asesinaron a 2 personas en ese atentado con una bomba en ese aparcamiento. Fueron detenidos prácticamente a los 2 años, el 6 de enero del año 2008. Y en el momento de la detención es en el que se fijan los tribunales, no solo el de Estrasburgo. Recuerdo que ese fue el momento de la explosión en la T4, en la Terminal 4 del aeropuerto, ahora Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que, insisto, causó la muerte a 2 personas que fueron asesinadas por esos terroristas. Digo que en el momento de la detención se fijan los tribunales. Vamos a continuar con el relato cronológico porque los detenidos denunciaron haber recibido torturas y malos tratos. La Guardia Civil, la versión de la Guardia Civil es que tuvieron que emplear fuerza física para poder reducirlos en el momento de la detención. Y esas 2 versiones son las que llegan a los tribunales. En un primer momento a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en concreto en el año 2010, que, como apuntabas hace unos minutos, da por buenos algunos informes de los peritos y llega a condenar a 4 de los forenses, llega a condenar a 4 guardias civiles por torturas y lesiones, es decir, dan por buena la versión de los terroristas. Finalmente es el Tribunal Supremo en España quien un año después revoca esa sentencia, dice que no hay indicios ni pruebas de esas torturas de las que hablan los terroristas y son absueltos los 4 agentes. Eso es lo que los terroristas llevan hasta el Tribunal de Estrasburgo y que hoy hemos conocido su sentencia. No reconoce, no habla tampoco de torturas, pero sí de ese trato, según el Tribunal de Estrasburgo, degradante e inhumano. Bueno, fíjate que la sentencia también habla de que
no ha habido por parte de las autoridades españolas ni por parte del gobierno argumentos convincentes y creíbles que sirvan para explicar o justificar las lesiones que presentaban estos sujetos. Insistimos, no hay condena por torturas, pero sí habla de trato inhumano y degradante, etcétera, etcétera. Y por tanto, esa Corte de Estrasburgo estima que la responsabilidad por las lesiones descritas deben ser imputadas al Estado y por eso condena al gobierno, en este caso al Estado, perdón, a 50.000 euros. 30.000 por un lado, 20.000 por otro, 50.000 euros a que sean indemnizados por el Estado, cosa que no va a pasar, como antes decíamos, porque claro, estos tíos tienen una condena de más de 1.000 años de cárcel y una indemnización que no van a hacer frente en su vida, claro. Si vivieran 1.000 veces 1.000 millón, de más de 45 millones de euros por las lesiones causadas, el daño causado primero a los fallecidos, también a los que provocaron heridas, una veintena, pero sobre todo los daños materiales también que provocaron. Ahí vemos los efectos devastadores de la bomba, ¿no?, en ese aparcamiento. En cualquier caso, la sentencia, hombre, yo creo que ha indignado porque al final dice, hombre, si estos señores son detenidos, si no ha habido torturas, ¿qué quiere usted que hagamos? Si se oponen y hay resistencia, ¿cómo ¿qué vamos a hacer? No le toca a usted, pero vaya camino de la comisaría. No tiene en cuenta que la hoja de ruta de los etarras, cada vez que eran detenidos, era precisamente esa, denunciar torturas por parte del Estado represor. Esa ha sido la forma de actuación, pero es que en este caso incluso hay una carta de Azpiazu relatando pormenorizadamente lo bien que iba la denuncia falsa de Portu. Y los testigos que se presentaron en ese juicio incluso iban por parte de Rivas Tasuna. Yo creo que es un nuevo palo. Las sentencias judiciales hay que acatarlas, eso está claro, y hay que bueno, de alguna manera estar o no estar de acuerdo con ellas, pero te puede gustar más o te puede gustar menos. Y en este caso recordemos también que Estrasburgo fue el tribunal que tumbó la doctrina Parot, el que ayudó a la excarcelación o aumentó la excarcelación de Inés del Río, de la etarra Inés del Río, y la que además provocó que fueran escarcelados decenas de delincuentes con delitos muy graves que en algunos casos luego llegaron a reincidir. O sea, que es el segundo palo en este sentido que nos da Estrasburgo, que yo creo que no termina de tener en cuenta cuál ha sido el problema que hemos sufrido en este país con el terrorismo. Bueno, pero hemos tenido también antes una sentencia, que es la que más realmente llama la atención, la de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, cuando sí condena a los 4 guardias civiles, además a años de cárcel, y además les condena por torturas y malos tratos. Esto llegará al Supremo y el Supremo, cuando hemos contado, el Tribunal Supremo dice, no solamente no ha habido torturas, sino que absolvemos a los, quedan absueltos los guardias civiles, y además la sentencia del Supremo es muy contundente, y cuestiona la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Entre otras cosas dice que, claro, dice, primero porque estos tiparracos de ETA siempre presentaban denuncias falsas para intentar, bueno, pues que llegara hasta las últimas consecuencias esto de las torturas. Era una práctica habitual, lo dice la sentencia del Supremo. Pero además es que no pueden darle credibilidad, decía el Supremo, a testigos que ellos sabían que habían testificado, lógicamente, en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, porque tenían unas claras vinculaciones con el entorno radical abertzale de ETA y por las inexactitudes y contradicciones que se pusieron de manifiesto durante las declaraciones en ese juicio. Por tanto, lo de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa es un tema que, eso sí tiene que verlo el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que una vez que se conoce el Tribunal Supremo, la sentencia del Supremo, el Poder Judicial tenía que haber, no sé, valorado e investigado a ver qué había pasado ahí. Y luego habla de que, hombre, esa sentencia tiene en cuenta la información que dan los 2 forenses de San Sebastián, que admiten que sí, que eso es consecuencia de las torturas, sin más. O sea, que admiten la falacia de las torturas y no, sin embargo, la de los peritos, que sí decían en su informe que, hombre, que las lesiones que presentaban eran compatibles con una detención forzosa, forzada, porque había habido resistencia por parte de los detenidos. La sentencia de Guipúzcoa, amigos míos, a mí es lo que más me ha sorprendido. La que esta noche nos ocupa, Antonio, pero eso también es consecuencia. Esto llega a Estrasburgo y Estrasburgo mide todo. Sí, pero la que nos ocupa esta noche es la sentencia de Estrasburgo. Y a mí me parece que es una sentencia salomónica, si se me permite. Sí, una de cal y otra de arena. Yo creo que aquí se puede ver más el vaso medio lleno que medio vacío. Y me explico. Estrasburgo lo que dice es que no hubo torturas, porque la principal acusación que había y la que sostenían los etarras, que lo hacen, digamos,
sistemáticamente todos los detenidos siempre han denunciado, estaba, digamos, en el manual de actuación una vez que te detienen. Era su hoja de ruta. Denunciar que había torturas. Y esto, que efectivamente la Audiencia Provincial de Guipúzcoa lo había admitido e incluso había condenado a años de cárcel a los guardias civiles que habían actuado en aquella operación, bueno, pues eso ha sido desestimado por el Tribunal de Estrasburgo. Eso era lo importante, lo mollar, lo más grave. Y eso lo desestima Estrasburgo. Estrasburgo, no solo el Supremo, sino Estrasburgo. Y a mí me parece que eso es importante y conviene destacarlo. Luego hay lo que no nos gusta o lo que nos desagrada, aunque, bueno, yo creo que las sentencias yo creo que los jueces de Estrasburgo habrán revisado todo este caso bien. No creo que haya ningún tipo de sectarismo ni ningún tipo de inclinación y que quieran hacer perjudicar el prestigio de las fuerzas de seguridad españolas. No, habrán visto lo que hay y han decidido que estos etarras, Igor Porto y Martín Sarasola, pues cuando los detuvieron, no en la operación de detención, entiendo yo, no en la operación de que ellos se resistieron y hubo que reducirles, sino posteriormente hubo alguna actuación degradante, y hubo algún trato vejatorio, que es por lo que se condena a muy poco, si se me permite, porque la condena es mucho menor. Y sobre todo es simbólica en el sentido, déjame termino enseguida. Brevemente, por favor, que estamos fuera de tiempo. No, es simbólica porque, como saben, estos tíos deben 45 millones de eurazos, con lo cual que el Estado tenga que indemnizar con 30.000 y 50.000 euros o con 30.000 y 20.000 es puramente simbólico porque deben tanto... Carmelo, es simbólica, pero el daño que se hace a España es tremendo. Bueno, pues, y si no, paséate por los titulares de los periódicos hoy, entonces de algunos periódicos internacionales. Me parece bien, pero déjame que te diga, pero algo se habrá hecho mal. Sinceramente, yo creo que los jueces han valorado y yo tengo que aceptar, igual que acepto y valoro y creo que es muy favorable el hecho de que hayan desestimado las torturas, que era lo grave, también tengo que aceptar, por la misma regla de tres, tengo que aceptar que, oye, han considerado que hubo un trato vejatorio y que, por tanto, pues eso ha de tener algún tipo de castigo. Punto. Yo, en esa línea, Carmelo, no voy a entrar en el debate jurídico en el que estamos, porque sí que es cierto que hay una sentencia del Tribunal de Guipúzcoa que ha podido haber algún exceso, no sé si en este caso o en otros, en ocasiones, y hay una sentencia que hay que acatar, que hace daño a una imagen, como dice Fátima. Sí, sí. Ahora bien, asunto jurídico. Yo lo que quiero es subrayar... Está la del Supremo. Y el Supremo pero yo lo que quiero es no caer en la trampa de los que desde el día 1, dentro de su estrategia de lucha armada, estaba a denunciar sistemáticamente por torturas a cualquier después de cualquier detención. Porque lo que han intentado, intentan ahora muchos, y es donde yo quiero subrayar que no hay que caer en esa trampa, es que esto ha sido una batalla entre iguales. No. Aquí ha habido probablemente excesos en algún momento de agentes, probablemente. Aquí ha habido errores mayúsculos que yo he criticado siempre, como el GAL. Probablemente no, seguro. Sí. Ahora bien, no ha sido esto una batalla entre iguales. Aquí ha habido casi 1000 muertos, de los que han puesto la sangre, de los que han muerto, de los que han sido heridos, por respetar precisamente un Estado de Derecho que los terroristas y sus secuaces políticos nunca han respetado. Eso es lo que hay que seguir subrayando. ¿Habrá habido excesos y hay sentencias que hay que acatar? Pues a lo mejor. Y hacen daño, desgraciadamente. Pero nunca pueden poner algunos, aunque quieran, en igualdad de condiciones a los que han puesto las víctimas y a los que son sus verdugos. Bueno, a ver, Carmen, brevemente, venga, que vamos a pasar a otro tema. Estando totalmente de acuerdo con todas las consideraciones, una sentencia lo que juzga son unos hechos. Y aquí los hechos son que cuando tú estás detenido estás bajo custodia policial. Y lo que te ocurra es responsabilidad de la policía. En este caso, las autoridades españolas no han sabido justificar qué ha pasado para que esos individuos tengan esas lesiones. Entonces yo creo que a lo mejor es un problema de argumentación, ¿no?
simplemente no se puede justificar de quién es la responsabilidad, de la policía. No es tortura, es una cuestión que a mí me parece que es positivo que se nos garantice en cualquier situación de detención. Tú tienes unos derechos inalienables y una dignidad que no te pueden quitar, ¿no? Que es lo que se habla del trato inhumano y degradante. No creo que haya que darle una lectura más allá de esta cuestión. Pues lo dejamos ahí. Vamos a conectar con la sede de la Audiencia Nacional porque Irene Azcutia la tenemos allí. Hoy, un día después de que Granados pusiera el ventilador y esparciera un poquito de basura, pasaba por esa audiencia, pero en este caso como testigo, el señor Bárcenas, con el fin de testificar en esa causa que se sigue por la llamada Gürtel valenciana, posible financiación también irregular del PP, pero valenciano. Y se esperaba con interés, claro, lógicamente, a ver qué iba a decir Bárcenas sobre todo este asunto. Irene, al final, bueno, el señor Bárcenas no le ha dado la razón a aquellos que declararon en su día allí en Valencia, pero ha desvinculado la sede central del PP de lo que pasara en la Comunidad Valenciana, ¿no? Así es, Antonio, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha vuelto a sentar de nuevo ante el tribunal de esta Audiencia Nacional, a donde llegaba y de donde salía bastante tranquilo, aunque eso sí no ha querido responder a ninguna de las preguntas que le hacíamos los periodistas. Una vez dentro, ya en la sala y en calidad de testigo, sí que ha querido hablar y lo ha hecho para corroborar la versión que hace tan solo unos días dio Ricardo Costa, es dirigente del Partido Popular de Valencia. Dice Bárcenas que se reunió con Costa en la sede de Génova, que una vez allí él le dijo que se iban a pagar con facturas falsas a empresas de la Gürtel a la organización de algunos actos electorales. ¿Qué respondió? ¿Qué dijo Bárcenas que hizo ante todo esto? Pues esto es lo que ha respondido esta mañana dentro de la sala. Si os parece, lo escuchamos. Yo lo que hice es trasladarle, digamos, las generales de este tema en cuanto a lo que era el criterio del tesorero Álvaro Lapuerta y del partido en definitiva a nivel nacional, y era que eso estaba terminantemente prohibido. Como habéis oído ahora mismo, pues admite que se conocía esas facturas falsas que se emitieron, pero asegura también que él hizo lo que tenía que hacer, que en ese caso y por aquel entonces era advertir a su superior, que era el extesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, aunque hay que recordar que en estos momentos Álvaro Lapuerta está incapacitado para ser juzgado. Dice Bárcenas que, asegura Bárcenas que ante esta revelación la respuesta de Lapuerta fue esta. Álvaro me dice que no me preocupe, que la hablará con Valencia y dejará claro que esa es la indicación. Y entiendo que eso es lo que hizo, hablar con Valencia y dar la indicación. ¿Y no se informaba en ningún caso al secretario general? No, el tesorero nacional tenía una autonomía plena para tomar decisiones. Bueno, en cualquier caso, Bárcenas pues ha desvinculado al Partido Nacional de lo que pasaba en Valencia, con esa supuesta financiación irregular, lo que ha dejado. Bueno, yo creo que con algún matiz. Yo creo que a mí la sensación que me da es que Bárcenas lo que le dijo al señor Costa fue que lo que estaban haciendo era irregular. No hagas lo que estábamos haciendo nosotros hasta hace un tiempo, porque ahora está terminantemente prohibido. Bueno, eso es la sensación que me da, porque hay un antes y un después de la llegada, por ejemplo, de Dolores de Cospedal, que como sabes, lo primero que hizo el señor Bárcenas cuando empezaron a sonar los asuntos sucios fue poner como un trapo a Dolores de Cospedal, porque era la que le había parado los pies cuando ella llegó al Partido Popular. Esto es algo sabido, no es opinativo, pero que el Partido Popular, que en Génova se estaban haciendo estas cosas que ahora le estaba transmitiendo al señor Costa, que estaban prohibidas, y que por lo que se ve se siguieron haciendo en Valencia. Lo que sí está claro es que ha cambiado de estrategia procesal, porque hace un año tenía otra estrategia absolutamente diferente. Yo creo que, sí, eso es absolutamente cierto. Que Bárcenas es un delincuente probado, que tiene credibilidad cero, y que lo que tiene que hacer es explicar de dónde sacó ese enorme patrimonio, explicar dónde tiene el dinero, si lo tiene en Suiza o donde lo tenga, y por supuesto devolver todo lo que se ha llevado. A partir de ahí, luego ya comenzamos a hablar. Es como ayer con lo de Paco Granado, dice, más allá de que pueda o no probarse que hubo financiación irregular en algún momento, en alguna campaña de la señora Aguirre, para potenciar, como él dijo, la campaña, que se pudiera traer dinero de un lado para otro, para potenciar esa campaña, el señor Granado lo que tiene que responder es de delitos muy graves, de haber cobrado comisiones
a cambio de adjudicaciones de obras o de contratos en ayuntamientos y en la propia comunidad. Eso sí es grave, amigo mío. Y a propósito de esto, hombre, ayer además tuvo un momento desde el punto de vista personal bastante miserable cuando, en fin, aludió o apeló a un tema personal a su vez para intentar justificar que Cristina Cifuentes pudiera conocer esa financiación irregular del Partido Popular de Madrid, hablando de una relación con Ignacio González, etcétera, etcétera. Sin una sola prueba, ¿eh? Claro, sin una sola prueba, eso, que es lo grave. Pero que, en fin, eso a más, pero claro, hoy le ha respondido Cristina Cifuentes en los micrófonos de COPE y le ha llamado, en el programa de Carlos Herrera, le ha llamado mentiroso, mezquino y miserable. Escuchen. Que la verdad es que no se puede ser más mentiroso, más mezquino, más miserable que el señor Granados. Bastante machista, por cierto. Y ahí le he mandado un recado también a esas feministas que, hombre, ayer podían haber salido, ¿no? Es decir, hombre, cómo alguien pueda acusar a una mujer por una supuesta o presunta relación para justificar que tenía un conocimiento de una actividad presuntamente irregular. Escuchen. Vuelvo a insistir, es que es un mentiroso, un miserable, bastante machista, por cierto. Además, la insinuación, yo estoy esperando todavía que salgan las feministas que tan motivadas está cuando alguna mujer se nos atribuye ese tipo de cuestiones y que normalmente salen siempre que ocurren, excepto que sea la agraviada, entre comillas, del Partido Popular, claro. Bueno, tiene una querella además ya el señor Granados que tendrá que responder por falsedad, por el derecho al honor y por su imagen, lógicamente, que ha presentado Cristina Cifuentes. Del tema del machismo le hemos preguntado hoy a la portavoza de Unidos Podemos, Irene Montero, en el Congreso, en su rueda de prensa, porque tanto Rafael Hernando como la propia Cifuentes se está quejando de esa falta de apoyo de un feminismo que defiende, bueno, pues cuestiones lingüísticas, ¿no? Cuando a una señora se le está cuestionando su trayectoria política por su vida personal, como precisamente le ocurrió a la propia Irene Montero por su relación con Pablo Iglesias. Y su respuesta a mí hoy me ha dejado anonadada, vamos, muy decepcionada. ¿Qué ha dicho la señora Montero? Que el PP es un partido machista, no solo en sus declaraciones, también en sus actuaciones, en las políticas y en cómo gobierna, y que Cristina Cifuentes lleva mucho tiempo, por mérito propio, siendo parte del núcleo duro del PP. Es una forma de, entonces, es una forma de decirle, llamarla machista. O sea, cuando estás pidiendo ayuda... Y perdóname, pero en el tema del machismo hay ahora un concepto que mis compañeras hoy se quejaban mucho, la sororidad, que se supone que es la solidaridad de las mujeres en esta causa, más allá de estas cuestiones como el sectarismo político. Y hoy a mí me ha apenado mucho no haber visto eso en el Congreso de los Diputados. Creo que ha estado Ramón Espinar, sin embargo, en eso ha estado el hombre acertado. Sí, y sí, ahí sí, con independencia de que luego tenga que dar cuenta o no, explicar, etcétera, etcétera. Pero por lo menos ha condenado esas declaraciones de Granados. Ha sido lo inusual. Ahora que esta señora portavoza, que además le da una patada al diccionario que llega a la luna y luego intenta justificarlo diciendo que, en fin, que esto es una forma de mi lenguaje inclusivo para luchar por la igualdad. Pero ¿qué igualdad ni qué narices? Aprende usted a hablar y después hablaremos de igualdad. Ha sido la tónica, Antonio. Pues si con eso ya consiguiera la igualdad de hombres. Esta mañana también a la portavoz en la Asamblea de Madrid, la portavoz Lorena Ruiz Huerta de Unidos Podemos, en la Asamblea de Madrid, en un programa de televisión, un grupo de periodistas le hemos entrevistado también sobre esto. Y alucinábamos, porque es que estaba subrayando las acusaciones de Granados, dando a entender que no, que bueno, es que evidentemente su cercanía al señor González... Hemos alucinado. Ojipláticos, porque ya no solamente es una doble vara de medir, lo que se ha demostrado, es decir, si el ataque hubiera sido sensu contrario de alguien de Podemos, esto hubiera sido exactamente arde Entonces, primero es una doble vara de medir evidente, y algo mucho más preocupante para mí, porque incluso ahí meto a otros grupos políticos, que rápidamente ya han dado carta de verosimilitud a esa acusación sentimental política y han pedido responsabilidad y explicaciones. Porque por esa regla de 3, yo a mi querido amigo Carmelo, mañana voy a un juzgado y le imputo un delito. ¿No? Si no hay ninguna prueba, no hay nada que hacer. O sea, una simple declaración, aunque sea ante un juez, porque encima puede mentir
al ser imputado. Sí, hombre, algo que a mí me chirría, ¿eh? En el derecho de su defensa. Claro, si eres testigo no, porque puedes tener consecuencias, pero si eres imputado, no algo que yo desde el punto de vista de la filosofía del derecho me chirría, porque tampoco se debería consentir esa sensación de impunidad a la mentira, pero bueno, está así. Entonces tú puedes mentir, como el señor Granados ayer podía mentir para defenderse. Y en cambio, desde la política, a eso se le da carta de veracidad, cosa que no ha hecho el juez, que el juez de momento ha dicho, bueno, solamente usted dirá misa, va a llamar a declarar a Ignacio González. Exactamente. De todo lo que ayer escuchó, que esa carta de veracidad, está, por cierto, desde la política, por otro lleve a pedir comparecencias políticas, responsabilidades. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también es cierto que Cristina Cifuentes, presidenta de una... Bueno. Comunidad estuvo, es verdad, que ha estado en esa toma de decisiones del PP durante muchos años. Entonces, aunque esas acusaciones se le podía haber citado entonces pruebas, antes, no a raíz de la comparecencia de ayer. Bueno, pero quiero decir que en virtud del cargo me parece sano esa transparencia y que incluso ella puede ir a defenderse, ¿no? Pero no después de una abyecta acusación machista como la de ayer, que es lo grave. No provocada por eso. Claro, que se lo hubiera llamado antes. Volvemos sobre el asunto. Porque tenemos que ir antes a la policía y antes también estamos recordando esta noche que se está celebrando el Día Mundial de la Radio, también de los oyentes. Decía un querido amigo, cínico como él solo, pero con un sentido del humor extraordinario, que hacía el papel de defensor del oyente, lógicamente, en la radio. Y tenía que escuchar a los oyentes, sus quejas, etcétera, etcétera. Dice, ¿cuánto ganaría la radio sin oyentes? Por lo que tenía que soportar a diario el hombre. Una broma tremenda. Bueno, es una broma y una butaz que solía soltar nuestro amigo Carlos Santos, que tiene un sentido del humor extraordinario. En cualquier caso, hoy es el Día Mundial de la Radio y hemos pedido a nuestros colegas y amigos de la cadena COPE que nos envíen un saludo, que nos comenten aspectos sobre la grandeza de este medio que amamos y muchísimo, incluso aquellos que ahora estamos casados con la televisión, pero que hemos vivido gracias a la radio, el mundo apasionante del periodismo. Carlos Herrera, muy buenas noches, cuéntanos. Querido Antonio, buenas noches. Este día que ha acabado Mundial de la Radio, en la que tú y yo hemos dedicado más de la mitad de nuestras vidas, ha sido un día feliz, un día en el que me he acordado de las muchas ilusiones que teníamos cuando empezábamos, de lo mucho que ha costado llegar hasta aquí, pero de las muchas satisfacciones que nos ha dado este maravilloso trabajo. La radio ha sido capaz, y sigue siendo capaz, igual que hacía con otros formatos y otra tecnología hace 40 años, 50 años, de informar y sobre todo de seguir emocionando. Emocionar a las personas que saben que hay un diálogo entre dos. El que dice buenos días y el que cree que son buenos días o cree y sabe que se lo están diciendo a él. Esa es la gran magia y la gran virtud de este medio que seguiremos amando todo el tiempo que el medio nos quiera acoger, que tampoco creo que sea mucho, pues ya tenemos una edad, aunque no lo parezcamos debido a nuestra sanísima juventud. 25 millones de personas oyen la radio a diario en España, en una franja de edad además muy competitiva. Bueno, dentro de un año esperemos que sean 26 y el próximo 27. Siempre la radio en nuestras vidas. A todos los que viven en y por la radio, felicidades en este día. Claro que sí, muchas felicidades, Carlos, a ti y a tus oyentes, lógicamente, y a todos los compañeros de COPE. Hasta las 6 de la mañana, en Herrera en COPE, ya lo saben. Los que ahora estamos circunstancialmente en televisión, ¿verdad, Carmelo? Y estamos casados con la televisión, pues seguimos diciendo aquello de que nuestra amante seguirá siendo la radio. Sí, siempre. En eso estamos totalmente de acuerdo. La pasión. ¿Verdad? La pasión de la radio, efectivamente. Bueno, señores, volvemos. Luego escucharemos a más compañeros. Tenemos por ahí a Expósito y a Paco González y algunos más que nos irán contando detalles y anécdotas y también vivencias y experiencias y aspectos de la radio. Ese medio que tiene y goza de una extraordinaria mala salud de hierro. No hay quien pueda con él, evidentemente. Volvemos enseguida. Son dos personas muy decentes. A sentar en el banquillo a dos personas honestas. El PSOE cierra filas en torno a Manuel Chávez y José Antonio Griñán en el banquillo por los ERE de Andalucía. Y son personas de mi confianza. El daño no tiene nombre. ¿Se les está haciendo un daño irreparable? ¿Acabarán finalmente condenados?
Esta noche en El Cascabel. Son dos personas muy decentes. A sentar en el banquillo a dos personas honestas. El PSOE cierra filas en torno a Manuel Chávez y José Antonio Griñán en el banquillo por los ERE de Andalucía. Y son personas de mi confianza. El daño no tiene nombre. ¿Se les está haciendo un daño irreparable? ¿Acabarán finalmente condenados? Esta noche en El Cascabel. Enseguida vamos a oír esas declaraciones de Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, y del expresidente del Gobierno, Felipe González, quien, por cierto, no sé si es El Mundo el que dice a esta hora que ha iniciado un proceso de acercamiento con Pedro Sánchez, ¿verdad? ¿O el Confidencial? Han almorzado hoy. Que han almorzado Pedro Sánchez de ayer y parece que empiezan a tener una cierta relación, ¿no? Pero antes, vamos a cerrar el capítulo de lo de Cristina Cifuentes y Granados y compañía. A ver, brevemente, Carmelo y Fátima, venga, antes de pasar a Andalucía. Adelante. No, yo lo único que digo es que el señor Granados es presuntamente el cabecilla de una trama que se dedicaba a amañar contratación a cambio de comisiones, que va a ser juzgado por unos delitos gravísimos. Que este señor pueda presentarse impunemente en un juzgado sin tener ni una sola prueba para echar por tierra la carrera y el honor de un político, insisto, sin ninguna sola prueba, me parece terrible y tremendo. Luego la justicia podrá poner a cada uno en su lugar, pero restablecer el honor de un político es complicadísimo. Muchas veces incluso los propios medios de comunicación tenemos la culpa de esto, muchas veces azuzamos también a esto, colocamos en el mismo saco toda la corrupción en el mismo grado, nos da lo mismo que sea prevaricación sin enriquecimiento personal, que sea malversación de caudales públicos o que sea cobro de comisiones, ¿no? Lo importante es colocarlo todo en el mismo lodazal. Hay muchísimos políticos que han sido imputados, que posteriormente han sido absueltos y de los que nunca hemos vuelto a saber y nunca han podido restablecer su carrera política. Esto es algo de lo que verdaderamente tendríamos que tener todos un poco de conciencia y desde luego los políticos, como decías Javi, entrar al trapo de esto, crear una comisión de investigación inmediatamente después para colocarla en solfa sin tener, insisto, ni una sola prueba, me parece un poco... Casi es más grave de lo que ha dicho grave, Granados, me parece muy grave, que ya lo conocemos, es un mentiroso. Sí, sí. No sabemos cuándo dice la verdad. Eso he empezado diciendo que se enfrenta a unos delitos gravísimos. La reacción a esto yo creo que ha retratado a algunos políticos. Tú explicabas, Antonio, como por ejemplo dentro de Podemos pues ha habido quien ha actuado de una manera y otros que han actuado de otra. En cualquier caso, el personaje Granados, al que todos los que estamos aquí conocemos, y algunos muy bien. Sí. Y hemos debatido con él. Le conozco muy bien. Aunque no, desde luego, creí que le conocía mejor, porque todo lo que ha aparecido después realmente me ha dejado estupefacto. Mira, por muy dura que sea la situación personal y procesal del señor Granados, que lo es, hay que recordar que se ha tirado casi 3 años en la cárcel, eso a mí me parece mal también, en prisión provisional, sin haber sido juzgado, por muy dura que sea, no se puede caer tan bajo, sinceramente lo creo. La forma y manera en que ha implicado a Cristina Cifuentes me parece tan repugnante que creo que se va a volver contra él. Yo creo que esto... quienes le vayan a juzgar al final también van a tener en cuenta este tipo de actuaciones, porque esto a cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común le predispone contra él. Lo que habría que buscar es qué interés tiene en implicar él a Cristina Cifuentes con tan ridículos y abyectos argumentos, ¿no? ¿Qué interés tiene? Es verdad que es verdad, claro, aquí huele a venganza, pero realmente venganza, ¿por qué? Porque es verdad que ella en todo momento pues ha tenido una actitud ante la corrupción diametralmente opuesta a la que han tenido otros señores en el Partido Popular. Esta es la realidad. Entonces eso es por lo que trata de implicarla de esta manera. Hay una prueba del algodón a la hora de diferenciar al señor Granados de la señora Cifuentes, que es muy fácil. La señora Cifuentes vive en un piso de alquiler, esto lo ha dicho ella públicamente, pero me consta,
y sé cuál es su situación económica. El señor Granados tenía cuentas millonarias en Suiza y 1 millón en el altillo de su suegro, 1 millón de eurazos. Bueno, que cada cual vea dónde reside la razón. Bueno, pues vamos ahora a acercarnos a Sevilla porque tenemos a nuestra compañera Laura Cascajosa pendiente de contarnos la situación vodevilesca que se ha vivido hoy en ese juicio por el caso de los ERE, siendo hoy, por segundo día consecutivo, protagonista uno de los principales procesados, que es Javier Guerrero, él es director general de Trabajo, el que, bueno, pues según las declaraciones que hizo en su día en fase de instrucción, pues se gastaba mucho dinero, muchos miles de euros a diario en cocaína, en fiestas, no sé, en señoritas que fuman, como decían los clásicos antiguos aquellos, etcétera, etcétera, y en copas. Y hoy, bueno, pues ha dicho que ya no, ya lo dijo en su día y que se desdice, que no, que eso fue, en fin. A ver, vamos a ver. Laura Cascajosa, buenas noches. ¿Qué ha pasado concretamente? Buenas noches, Antonio. Pues en esta octava sesión del juicio, Francisco Javier Guerrero se ha vuelto a retractar. Hoy, en esta ocasión, de lo dicho ante la juez Mercedes Alaya, lo que declaró ante ella en el año 2012. Y los motivos pues que ha alegado son los mismos que dijo ayer cuando no ratificó lo que había declarado ante la policía y ante la Guardia Civil en los primeros años de investigación de este caso. Y los motivos son pues la presión policial y mediática. Y es que en la lectura precisamente de esta declaración de Francisco Javier Guerrero ante la juez Mercedes Alaya se ha producido un hecho insólito, y es que el secretario judicial que estaba procediendo a la lectura de las preguntas que en su momento hizo la Fiscalía, Francisco Javier Guerrero, ha dicho que lo consideraba innecesario. Vamos a ver ese momento de Rafael Castro. Yo estoy ya medio afónico. Tengo derecho a parar de vez en cuando, creo yo, vamos. Por un poco de agua, vamos. No soy una máquina. Pues aparte de esa parte anecdótica de la sesión de esta mañana, Francisco Javier Guerrero, por cierto, no ha vuelto a hablar más, y a continuación pues se ha procedido al visionado de un vídeo de la declaración que realizó Francisco Javier Guerrero ya ante la juez Núñez Bolaños, que fue la que asumió después de Alaya la investigación del caso. Fue una declaración voluntaria, se produjo en el año 2015, en el mes de octubre, y en esa declaración pues ya se ve claramente pues cómo cambia la estrategia de defensa de Francisco Javier Guerrero, cuando antes culpaba ante Alaya y ante la policía y la Guardia Civil a la cúpula del gobierno andaluz de que se estaban dando ayudas de forma irregular. Pues ahora pues la versión es que el procedimiento de concesión de ayudas, pues aunque era un poco discrecional porque algunas de las ayudas se daban a dedo, no era ilegal. Finalmente hoy no se ha podido proceder a terminar el visionado de ese vídeo, se concluirá mañana, y todo apunta que es muy probable que Francisco Javier Guerrero sí que se ratifique en ese testimonio y que por tanto pues beneficie a sus compañeros de banquillo. Mañana también entendemos que responderá a las preguntas de su abogado. Gracias, Laura Cascajosa. Bueno, Guerrero fue el que acuñó lo de fondo de reptiles, ¿verdad? Para definir esto de los ERE. ¿Tú conoces bien el caso de los...? Sí, dime. Tiene unas ayudas que son mejores, que él las llamaba ayudas por misco. ¿Por misco? Lo que sigue, por misco. Por misco. Vale, perfecto, claro, sí. Por misbemo. Por misbemo. Así actuaba el personaje. Bueno, ¿cómo crees que va a acabar esto? No lo sé, lo que sí es verdad que lo que decía hoy Felipe González y Susana Díaz, o espero a que lo... Ahora vamos a escuchar, porque tanto Susana Díaz como Felipe González han hablado de esto, claro, y han defendido, como no podía ser de otra manera, a los dos expresidentes que se sientan en ese banquillo, porque detrás de Guerrero, fíjense ustedes que está, bueno, pues parte de los gobiernos de Chávez, pero también de Griñán, y están ellos dos, los dos expresidentes sentados ahí. También algunos consejeros de relevancia, como por ejemplo Gaspar Zarrías, pero también está Magdalena Álvarez, que fue ministra en su día en el gobierno de España, ¿no? También. Y esto le decía, por ejemplo, Susana Díaz. Lo que se haya hecho mal ahí, yo espero que cuanto antes paguen los culpables. Pero el daño a dos personas honestas como Chávez y como Griñán no tiene nombre. Y sobre esto también ha hablado Felipe González, que también les ha calificado o tildado de decentes, personas decentes. Son dos personas muy decentes, Griñán y Chávez, muy decentes. Ahora, yo lo sufro porque son no solo amigos, debo decir que han sido y son personas de mi confianza. A ver, Carmen, tú has seguido desde el minuto uno todo este escándalo en el mundo, además, en Andalucía. Sí, donde sacamos el caso ERE, en el mundo de Andalucía, en Sevilla. Lo que decía... Lo que dicen Susana Díaz y Felipe González es cierto, porque tanto en el caso de Cristina Cifuentes, que antes
hablaba Carmelo, yo creo, aunque esto es muy impopular, que los políticos generalmente están muy mal pagados para las responsabilidades que asumen y por eso tenemos los casos de corrupción que hay. Entonces, estos señores efectivamente no están acusados por meter la mano. Por llevarse efectivamente dinero a los bolsillos. Eso es incuestionable. También es verdad que se están viviendo situaciones complicadas, como gente que tiene que hipotecar su casa para pagar a unos abogados y una defensa en un caso tan largo que son muy costosos. Entonces, el sufrimiento personal de ellos y de sus familias es innegable. Ahora, lo que yo quiero subrayar es que aquí no se habla de un negocio personal, se habla de un negocio político, que es como lo llama la jueza Laya. Y es que en Andalucía el PSOE lleva gobernando 38 años. Mis abuelos me hablarán del franquismo. Yo no he conocido otra cosa en Andalucía que los gobiernos socialistas. Entonces, hay un negocio político que se ha nutrido de dinero público y que en este caso servía para conseguir la paz social a costa del dinero de todo el mundo. Es decir, si Chávez tenía que ir en una visita a Linares y allí había un problema porque había cerrado una fábrica, llamaban a Javier Guerrero y él arreglaba el tema para subvencionar un ERE y tener a los extrabajadores años y años cobrando sin trabajar. Que también es una forma de hacer clientelismo político. Clientelismo es que es un régimen clientelar total y en eso se han gastado, pues hay distintas estimaciones de entre 800 millones y hasta 1000 y pico según lo que se contemple. Si tú consideras que es legal las prejubilaciones que están cobrando esos señores, pero el negocio es político y de eso no se debe huir. Eso es una responsabilidad política y en muchos casos penal. Y eso es lo que se tiene que dirimir. Y yo creo que la honestidad de Chávez y de Griñán no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el régimen clientelar que ha sostenido al PSOE en el gobierno durante 40 años. Y una de las que se beneficia es Susana Díaz, que heredó ese gobierno. Vamos, ahí de los que evidentemente yo creo que no hay duda de que hecho, de los que están en primer plano, perdóname, Guerrero Fátima, la implicó. no hay duda de los que están en primer plano no se llevaron un duro. Bueno, pero y me refiero a los expresidentes, a los exconsejeros, eso... ahí quienes se lo llevaron, eso sí, también en su bolsillo, vamos, según la fase de instrucción, familiares lo que se conociendo, de Javier Guerrero, familiares de Javier chofer, Guerrero, aquel que Lanzas, aquel que tenía dinero para ser una vaca, etcétera. Pero más allá del resultado penal, la aseguradora, etcétera, etcétera. Pero más allá del resultado penal, del asunto judicial, la responsabilidad política, cuando oigo, por ejemplo, a Felipe González hablar de decencia, no se habrá llevado dinero a lo mejor a su casa. Pero, como bien apuntas, los que critican ahora que el PP ha financiado campañas ilegalmente y que eso va... Oye, yo critico eso también, ¿eh? No resto importancia a eso. Esto también es un dopaje político. Es que esto es clientelismo político que favorece luego unas elecciones. Y se utiliza dinero, ojo, para los parados, para ese beneficio político propio. Hombre, eso, el señor Felipe González, no sé cómo lo calificará, pero muy decente no es, aunque no se hayan llevado dinero a su casa. Y eso hay que decirlo claramente. Judicialmente a lo mejor no serán condenados, o sí, pero políticamente tienen una responsabilidad absoluta. Sea el señor Chávez y, ojo, sea un señor que se llamaba y se llama, y tú lo conocerás mucho mejor, Gaspar Zarrías. Que Gaspar Zarrías, hombre, no se ha hecho nada en Andalucía sin que el que algunos llaman virrey o valido diera su nihil obstat. Es decir, la decencia no solamente es que llevo dinero al altillo, como algunos indecentes. La decencia es permitir que se utilice dinero para los parados para beneficio político propio. Eso es también indecente. No, sí, pero a mí me parece que estás jugando en un terreno en el que al final lo que se está cuestionando es justo lo contrario de lo que yo creo que con acierto decía Carmen, ¿no? Al final sí estás con tu planteamiento permitiendo que se meta al señor Chávez y al señor Griñán en el mismo saco que los trincones. ¿No? Al final sí, no, déjame que te diga. Sí, pero es que la indecencia. Sí, pero la responsabilidad que tú mismo has dicho, no se lo habrán llevado. Si me das la oportunidad de argumentar la responsabilidad que tú has dicho política, ellos la han asumido. Ellos no están como otros señores en Génova, por ejemplo, o en otros lugares
de España... Están imputados por un juez. Déjame que te diga. Sí. Por un tribunal. Sí, déjame. Están imputados ¿Me judicialmente. vas a dejar argumentar? Todavía no o condenados. No quieres escucharme. No quieres escucharme. No te va a gustar lo que vas a oír y no quieres escucharme. Sí, no, lo único que pero me vas a escuchar. tergiverses, te escucho. Pero yo sé que no quieres, pero me vas a escuchar. Te escucho. Mira, te voy a decir, cariño. estos señores han asumido su responsabilidad política, cosa que no han hecho otros. O sea, yo no les voy a defender. Lo que hicieron está mal. Te voy a decir por qué. Porque creo que inventaron, crearon un sistema o permitieron que funcionara un sistema que se prestaba a que hubiera gente que se quedara con el dinero. Y eso es lo que está mal y lo hicieron mal. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo hicieron con la intención de que esos señores se quedaran con el dinero. Eso es lo que creo que no es así. Yo creo que es algo que inventaron que está mal, o sea, que está mal inventado porque tenía, digamos, muchas fisuras, pero se aprovecharon de ella los trincones, que son los que tienen que ir a la cárcel, los que trincaron, pero ellos... que eso es el argumento de la jueza Laya, que yo no comparto, que la jueza Laya ha ido en todo momento de derecho a eso, diciendo, no, es que estos señores inventaron esto para que unos trincaran. Hombre, no, mire ustedes, estos inventaron una cosa que está mal inventada, que les salió mal, y que se encontraron con que, y a lo mejor tienen su responsabilidad, no solo política por hacer algo que no fue útil socialmente, sino porque además debieron de vigilarlo y no lo hicieron bien. Y por eso tienen esa responsabilidad política. Pero no les llames chorizos. Que es, no, perdona, que es el... No les he llamado. No digas lo que no he dicho. No, sí, porque al final... Chorizos no les he llamado. Al final, el argumento tuyo, tú infiltras de tal manera el argumento para que... Tú infiltras el argumento de tal manera, querido Javier, para que estos señores estén en el mismo saco que los trincones. Y eso es lo que el señor Felipe González dice que es imposible, porque los conoce. Eso es lo que dice él. Vale. Entonces, yo también creo... Estos señores efectivamente no están acusados de llevarse ni un duro. Bueno, muy bien. Ni un duro. Y yo no creo a nadie tan imbécil, déjame que te diga, yo no creo a nadie tan imbécil de crear un sistema para que otros trinquen y tú no. Bueno, esto eso no es lo un juicio creo. de valor tuyo. Entonces, esto porque hay formas de trincar, material o política, porque con un sistema clientelar, que favorece el dopaje probablemente en elecciones, eso también es indecente, esto no es lo aunque que, no te hayas llevado el dinero. Pero es que esto no es lo que figura. No me meto. Déjame que termine, porque estaba yo en el uso de la palabra. Mira, vamos a ver. Estos señores no inventaron una historia para intentar mantener la paz social. Es un juicio de valor tuyo. Tú dices, no, y el tuyo es que es para crear un sistema clientelar. Claro, es un juicio de valor mío y otro tuyo. Claro, no digas que una cosa es la verdad. No, yo no digo más, que tú tienes una forma de verlo y yo de otra. No, probablemente la paz social llevaba, digamos, adherida el hecho de que, oye, pues de paso... No puedes justificarlo en base a la paz social. Entonces, es que entramos en un sinsentido. Depende de dónde vivas. Entramos en un sinsentido. Depende de dónde vivas, Fátima, porque si vives en una región... depende de dónde vivas. No tienes que tener un marco ético y moral al que agarrarte. El mínimo marco ético y moral al que agarrarte, Carmelo. Perdón, ¿puedo contestar? Si tienes un 30% de paro, a lo mejor lo que te preocupa es que no haya un estallido social. Eso podría ser una buena justificación. Que luego además está... Joder, déjame, por favor, déjame terminar una línea. Si luego además es verdad, y esto no lo dudo, de que, hombre, creas un buen clima para que te voten. De acuerdo, sí estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero estás atribuyendo que estos señores estaban metiendo allí dinero exclusivamente para que les votaran. Hombre, no. Bueno, había un paro del 30% una opinión y el estallido social a la tuya. Era de tener. Ninguna de ellas está demostrada judicialmente. Pero yo sí que califico indecente lo que califico y no me vas a bajar de ahí. Un momentito. No, yo sé que tengo que pasar página. Solamente le pregunto brevemente a Carmen, ¿cuándo crees tú que se podría conocer la sentencia de este caso? Porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. O sea, en marzo del próximo año están fijadas las elecciones. Sí, se habla de que sea a comienzos de año. Y que pueda ser otro de los elementos que llevan a Susana Díaz a adelantar las elecciones a finales de este año. Para evitar que coincidiera casi la campaña electoral con el conocimiento, la difusión de la sentencia, el anuncio de la sentencia. Uno de los elementos más. Hay más. Por ejemplo, Susana Díaz no quiere en ningún caso que coincidan
no exactamente el mismo día, pero que coincidan con las generales, porque ella piensa que ir con la marca del PSOE y de Pedro Sánchez es un lastre. Sería entonces adelantar las elecciones autonómicas a finales de este año, o sea, a diciembre a lo mejor. Sí, tampoco es mucho, porque bueno, sería en lugar de marzo adelantarla. Bueno, ese es un dato que se puede tener en cuenta, efectivamente, a partir de ahora, en función de cuándo creen que se hace público esa sentencia. Vamos a Barcelona porque ahí sí es verdad que siguen todavía Mareto la perdiz. Me refiero a los separatistas, y no hay visos de que se fije una sesión de investidura, entre otras cosas porque insisten en Puigdemont de momento, a pesar de que están bastante, digamos, enfrentados ya aquellos que están en Junts per Catalunya y aquellos otros que están en Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que parece que empiezan a verse ya Marco Chiasa más que discrepancias, hasta el extremo de que ni siquiera los señores de Junts per Catalunya están de acuerdo con que el presidente del Parlamento haya decidido ir hasta Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para pedirle amparo y poder ser investido Puigdemont telemáticamente, ¿no? Digo bien, ¿no? Sí, ¿qué tal, Antonio? Así es, todavía no sabemos exactamente cuándo lo hará, pero lo conocíamos esta mañana. Roger Torrent presentará una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por el veto del Tribunal Constitucional a la investidura de Carles Puigdemont. Una demanda de ese tipo se tiene que hacer a título individual y así lo hará en principio Torrent, pero antes, atención, le pedirá a todos los diputados de la Cámara que se sumen y que presenten ellos también sus respectivas demandas. Y si los diputados, como decías, Antonio, de Junts per Catalunya ya estaban esta mañana absolutamente indignados con la negativa de Esquerra Republicana a modificar la ley de la presidencia, todavía se han indignado de la noticia que conocíamos esta mañana y que estábamos comentando ahora. Así, este enfado y esta perplejidad la mostraba Eduard Pujol, portavoz adjunto de Junts per Catalunya. Compartim amb perplexitat, que hem rebut amb perplexitat, i és la decisió de portar davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans de manera unilateral, per tant de manera arbitrària, de manera unilateral, insisteixo, la defensa dels drets d'investidura y, por tanto, también del presidente Puigdemont. Y mientras se sigue aumentando la tensión y los desencuentros entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, Puigdemont a lo suyo, hoy algunos medios publican que Puigdemont estaría planteándose continuar con el intento de internacionalización del proceso, y si hace unas semanas viajó a Copenhague desafiando al Tribunal Supremo, ahora se estaría planteando viajar a otros países, como por ejemplo Eslovenia, Suiza o incluso, Antonio, Rusia. Bueno, en fin, Marco Chiasa, gracias, buenas noches. Estos parece que han partido peras, de verdad. Oye, han partido peras de verdad, los señores de Junts per Catalunya y qué bueno que el señor Pujol haya utilizado, el señor Eduard Pujol, el portavoz del PDeCAT, haya utilizado peyorativamente el término unilateral. Pues cuando a él cuando los toca es significativo. Tú fíjate a lo que hemos asistido. Hemos asistido a que están indignados los de Puigdemont porque el señor presidente del Parlamento, que es de Esquerra, lleva a Estrasburgo la defensa de Puigdemont, sin contar con ellos. ¿Por qué les perjudica tanto Estrasburgo? Para ir a Estrasburgo... ¿Por qué les perjudica tanto? Para ir a Estrasburgo tienes que haber agotado antes las vías jurídicas en España. Claro, no acudes a Estrasburgo sin haber agotado antes. Tienes que recurrir al Supremo, al Constitucional. Sí, además, aquí no puedes recurrir a ningún lado. Eso lo saben ellos. Sí, pero ellos van por el recurso del Constitucional. Todavía no está presentada formalmente, y ya veremos si se hace. Lo que es una descomposición absoluta. Claro, la diferencia de ayer a hoy es que esa división interna que existe entre Esquerra y Junts, que es algo que venimos diciendo todos desde hace semanas, ya es absolutamente tangible. ¿Cómo van a poder gobernar Torrent no va a hacer que se absolutamente nada? Entre ellos, que son incapaces de comunicarse, que no tienen los mismos intereses. Le hemos criticado muchas veces a Rajoy. ¿Cómo van a llevar un gobierno? Le hemos criticado muchas veces a Rajoy que no haga o que no dé pasos. Pero en este momento, verdaderamente, lo mejor es que el enemigo se descomponga él solo en su propio hervor, ¿no? Cuando ellos mismos están como están, mejor no unirlos. Mejor no unirlos. Decía Napoleón que cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerlo. Y yo creo que ahora la verdad es que están a punto de matarse. Están a punto de matarse. Vamos a ver, Cristina Bravo, como
estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, queremos seguir oyendo opiniones y comentarios de nuestros queridos compañeros de la COPE, ¿verdad? Eso ¿A quién le toca turno ahora? Pues ahora le toca Venga. el turno, Antonio, a Paco González, que no podía faltar tampoco a esta cita de los grandes comunicadores de la radio, y con este mensaje el presentador y director de Tiempo de Juego, que lleva ya 32 años enfrentándose a un micrófono, nos invita a todos a seguir escuchándola y, por supuesto, escucharles a ellos en los deportes. Hola a todos los espectadores de 13, que espero que sean también oyentes de radio, por supuesto, y de COPE en este caso. Solo desde el Día Mundial de la Radio, dar las gracias a todos los que se pasan por alguno de nuestros diales, especialmente por COPE, especialmente por deportes, por Tiempo de Juego o por el partidazo. Para nosotros la radio no es un trabajo, es un oficio que hacemos con todo el cariño del mundo y esperamos, por lo menos, ayudar, acompañar, informar o contentar a alguien. Un beso muy grande. Muy bien, pues estamos de acuerdo, Paco, por supuesto que sí. ¿Qué decías, Carmelo? Decías, ¿puedo hablar? Carmelo es el que más habla. Es el único que habla, de hecho. No hay manera. Se queja de que no le dejamos hablar. Un chascarrillo que no, que no estoy dispuesto. Era en petit comité. Yo sí podíamos hablar entre nosotros. Yo pensaba que iba a contar alguna anécdota, porque tú también has trabajado con Paco mucho tiempo. En otras casas. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Luego vamos a hablar de la brecha salarial entre hombres y mujeres y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es realmente el alcance de esa brecha salarial? Si es un 14%, como dice Eurostat y sostiene el gobierno, o es el 30% prácticamente, como dice Comisiones Obreras y, por ejemplo, Gesta, el sindicato de inspectores de Hacienda. A ver si llegamos a un acuerdo sobre ese particular. Y en cualquier caso, ¿cómo se puede rebajar y acortar y hasta llegar a la igualdad salarial? Que ese es el objetivo. Y tendremos a una mujer, experta lógicamente, que esperemos nos dé información y también opinión acreditada para conseguirlo. Estamos de vuelta enseguida. La compra de viviendas crece en España por cuarto año consecutivo. ¿Es un signo más de que la crisis está superada? ¿Este incremento augura una nueva burbuja inmobiliaria? ¿Ha afectado el procés al mercado de la vivienda catalán? En unos minutos, todas las respuestas con Carlos Cuesta. La compra de viviendas crece en España por cuarto año consecutivo. ¿Es un signo más de que la crisis está superada? ¿Este incremento augura una nueva burbuja inmobiliaria? ¿Ha afectado el procés al mercado de la vivienda catalán? En unos minutos, todas las respuestas con Carlos Cuesta. Pues me alegro porque este asunto que vamos a tratar con Cuesta dentro de un ratito es motivo de portada del País, que lo lleva a 3 columnas. Luego les contaré el titular del País sobre esto de la venta de casas, que va a un ritmo, en fin, importante e interesante. Pero antes tenemos que hablar de esa desigualdad salarial entre hombres y mujeres, esa brecha salarial, que como decía antes, había organismos internacionales como por ejemplo Eurostat, y es el dato que maneja el gobierno, estaría en torno al 14% a favor de los hombres, y Comisiones Obreras habla de casi el 30%. Es una desigualdad a favor de los hombres de un 30%, nada más y nada menos. Un mismo trabajo desempeñado por una mujer o un hombre puede ganar hasta 30% más que una mujer. Tremendo. Susana Ollero, venga, vamos a ver cómo podemos llegar a alguna conclusión importante y a ver cómo acabamos con esta desigualdad. Adelante. Pues vamos a ver todos los datos y, como decías, la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo con la crisis económica, pero atención, ha aumentado desde 2015. Y estos que le vamos a enseñar son los datos. Las mujeres cobran en España un 30% menos que los hombres. Según el último informe de Hacienda, con datos de 2016, las mujeres ganan una media de 16.281 euros al año, pero los hombres ingresan casi 5.000 euros más al año, como ahí ven, 4.700 euros. Pero ¿quieren saber cuánto tiempo necesitaríamos para acabar con esta brecha salarial? Bueno, pues aquí están los datos, 70 años, nada más y nada menos que 7 décadas. Otro dato clave que demuestra que las diferencias laborales entre hombres y mujeres son notables es la contratación a tiempo parcial. Escuchen. El 75% de la contratación a tiempo parcial en España está siendo ocupada por mujeres. Y esto determina que perciban salarios inferiores.
Tras estas diferencias de sueldos y contratación, hay otra realidad, la de las mujeres mileuristas. Hay más mujeres que hombres que no llegan a los 1.000 euros al mes y más de 3 millones, 3,2 millones de mujeres que ni siquiera llegan al salario mínimo, que en el 2016 era de 655 euros al mes. Pero es que la brecha salarial se acentúa aún más en ejecutivas con sueldos altos. Vean, solo 1 de cada 5 trabajadoras son mujeres si ganan más que 140.000 euros al año. Una solamente de ellos es mujer. Ellas piensan que se trata de una muestra más de machismo. Escuchen, hemos salido a la calle. Pues creo que todavía hay mucho machismo y que siguen pensando que los hombres están más preparados que nosotras. Nos queda mucho camino por hacer. Creo que es por el hecho de tener hijos y tener que dedicar una parte importante de su tiempo y de sus esfuerzos a la crianza de los hijos. Podemos hacer lo mismo que un hombre, entonces lo veo un poquito machismo, yo sí que lo opino así. Y si lo analizamos por autonomías, Asturias es la comunidad con más desigualdad. Las mujeres ganan un 38% menos que los hombres. Le sigue Madrid con ese 37% de ingresos menores que tienen las mujeres y a continuación Cataluña con un 30% menos, que es lo que ganan las mujeres que los hombres. Además, hoy hemos conocido también, según el Instituto Nacional de Estadística, que la mujer dedica el doble de horas que el hombre al trabajo no pagado. Esto se traduce en 26 horas 5 a la semana frente a las 14 horas que dedican los hombres a esos trabajos no pagados, como por ejemplo las labores domésticas. Antonio. Muy bien, gracias Susana. Vamos a ver, tenemos a Carmen García, que es presidenta de la Fundación Women's Week, una fundación que trabaja y lucha por la igualdad de hombres y mujeres, pero siempre juntos. María del Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. ¿La brecha estaría más cerca del 30% que del 14%? Lo digo porque ya sabe que hay una cierta polémica en torno a esto. O sea, que esa desigualdad, según Eurostat, estaría en torno al 14%, según Comisiones Obreras o el Sindicato de Inspectores de Hacienda, Gesta, habla también de casi el 30%. Hombre, yo creo que estaría más cerca del 30%. Lo que pasa que, bueno, es muy difícil combatirla. Bueno, ¿y en qué tipo de trabajo se da esa desigualdad tan acusada, tan abrupta? Porque yo me imagino que un profesor o una profesora ganan lo mismo en un colegio privado o en un colegio público, me da la impresión. Un médico, una doctora ganan también lo mismo, ya sea en un hospital privado o en un hospital público. ¿En qué tipo de trabajo se da esa circunstancia tan acusada de desigualdad? La desigualdad se da sobre todo en los puestos directivos, porque evidentemente los trabajos que están remunerados igual a los hombres que a las mujeres en las profesiones que están estipuladas, pero en los puestos directivos es cuando ya esa brecha salarial aumenta. Pero los puestos directivos... En los trabajos que puede ser... Sí, le pregunto eso. En los puestos directivos de todas las empresas privadas sobre todo, que en donde es muy difícil que le puedas decir a una compañía que es privada, que está velando por sus resultados, que tenga que cobrar más o menos un hombre o una mujer, porque no puedes exigirles que le paguen igual, porque hay muchas medidas para esa brecha salarial. No solo es el salario que cobra mensualmente, sino que hay otros beneficios que no están reflejados en el salario. Entonces, en los puestos directivos de todas las compañías privadas son cuando más existe esa brecha salarial. Pero, por ejemplo, Mari Carmen, le pregunto, porque es una pregunta que se pueden estar haciendo muchos espectadores a esta hora. Por ejemplo, una mujer que trabaja en una gasolinera, ¿cobra igual que el señor que trabaja en esa misma gasolinera? Una mujer que trabaja de camarera, ¿cobra igual que un camarero en el mismo restaurante? Una mujer que trabaja de cajera, que hay muchas cajeras, pero ya hay también cajeros, ¿cobran lo mismo en la misma superficie, sí o no? No cobran lo mismo. Evidentemente la mujer cobra mucho menos en todos los puestos. Lo que pasa es que hay un gravamen que es en los puestos directivos, pero en cualquier puesto, en cualquier trabajo, en las gasolineras, en los médicos, todas las mujeres cobran mucho menos que los hombres. No, pero yo me refiero... Claro, ¿usted se refiere solo a los puestos directivos o a las personas que están trabajando atendiendo al cliente para llenar de...? A cualquier persona que esté trabajando.
Pero eso Sí. no está regido por un Me convenio. refiero a todas las personas. No puede generalizar de esa Están manera, establecidos además. por un Es cierto convenio. lo que está diciendo. Vamos a ver, yo tengo aquí, perdóname Mari Carmen, como tengo a Carmen ya y a Fátima, a ver, yo le pregunto porque a mí me Te voy a sorprende, explicar me sorprendería yo. mucho y me extrañaría que una mujer entrando el mismo día a trabajar. Yo creo que El salario base es el mismo, Sí. pero donde están las diferencias Sí. son en los complementos, los Y las pluses horas y extras. las horas extras. Yo pongo un ejemplo muy fácil ¿Por que qué? es ¿Porque mi un hombre hace caso. más horas extras que una mujer o porque no entiendo? A ver. Porque los pluses dependen de muchas cuestiones de confianza por parte Sí. de tu jefe. Yo voy a poner un ejemplo que es el mío. Yo tengo a mi compañero de la redacción sentado a mi lado. Trabajamos juntos 20 años. Yo en mi trabajo he tenido bajas maternales, reducciones de jornada, excedencias. En ese tiempo tú solo cobras un salario base, Claro, no te computa luego para trienios y a lo largo de los 20 años este señor que ha tenido 2 hijos igual que yo ha cobrado mucho más dinero que yo. Sí, sí, sí. Eso es posible que te acabe repercutiendo en pensiones y en todo. Esa es, Bueno, pero yo creo, una esa- buena parte ahora de la hablamos. brecha. Esa explicación, yo creo que esa explicación es distinta. Enseguida explico otra cosa, Esa Mari Carmen. explicación que yo Carmelo. que yo creo que ha escrito muy bien Carmen. Sí. Eso es impecable, porque es así. Esa es la. Aquí el asunto clave es la maternidad. No nos equivoquemos. Sí. Los Bueno, empresarios. hay más cuestiones. Bueno, Hay no, los yo creo que no. trabajos Yo creo que el temporales asunto clave los es que. ocupan No, mayoritariamente yo creo que el las asunto mujeres. clave es, si me permitís, Sí. yo, en mi opinión, yo creo que la historia es. Por eso se produce más en los Puestos directivos. en los puestos directivos. ¿Por qué? Porque un empresario mira por su cuenta de resultados y lo mira egoístamente y no piensa más que en que tiene que cuadrar sus números y ya está. Entonces, ¿qué pasa al final? Pues que en una mujer con respecto a un hombre, pues le trae unos inconvenientes por bajas maternales, porque menos dedicación, porque entienden que tiene menos dedicación que un hombre que se supone que en determinados puestos directivos tienes que poner el 100% de tu... Entonces la mujer, como tiene más cargas familiares, pues tiene menos posibilidades de ascender. Y esta es la realidad. Pero a lo que me refería es que en un puesto... ¿Tenemos más cargas familiares? Diga, Carmen. Sí, es que yo describo, ¿no? Son No me dos, parece la justo, familia pero son dos, describo lo que pasa. está compuesta de un hombre y una mujer. Y no tenemos más cargas familiares, es la sociedad la que nos indica que las mujeres tienen más cargas Pero si familiares. yo le doy la Los razón, hombres tienen las mismas. yo lo y que en quiero unos decir... puestos directivos... Es que si no, ella perdón, hay un sí, retardo. lo sé, Tenemos que dejar perdón. que ella termine de hablar para que Tiene razón. podáis responder o preguntarle. lo he entendido. Siga usted, Carmen. Concluya, sí. Sobre esto que estábamos comentando. No, lo que yo decía, yo le decía a Carmelo, ¿no? Que una familia se compone de dos personas o de la unidad familiar son la mujer y el hombre. ¿Por qué tiene más cargas familiares la mujer? Porque tienen los niños. Los niños son de los dos. Un segundo que la pueda contestar, por favor. A ver. Venga. Sí, dime, Carmelo. No, simplemente, si yo le doy la razón, pero esto que usted cuenta es lo que debería ser y no lo que es. Al final se mira egoístamente a la mujer porque dices, esta señora va a tener más dedicación a sus hijos que el marido. Y por tanto, el hombre se mira como alguien que puede producir al 100% y la mujer no. Esto es la desgracia y esto es lo que hay que cambiar. Esta es la cultura que hay que cambiar, porque si no analizamos bien el problema con realismo, nunca los resolveremos. Y tengo la impresión de que no tocamos al final la tecla que hay que tocar, y es que hay que procurar que la mujer no esté discriminada por ser madre, porque eso es lo que está pasando. Al final esto es lo que pasa. Y no hay ninguna otra razón por la cual la mujer hoy en día no pueda tener el mismo tratamiento salarial que el hombre. A ver, hay una cuestión o varias cuestiones clave. Una, evidentemente, es cierto, la maternidad, pero es que hay un 22% de mujeres que deciden reducir su jornada laboral para el cuidado de sus hijos. El porcentaje de hombres es de un 3,4%. Es decir, hoy en día es la mujer la que decide reducir su jornada para cuidar a los niños. Los hombres no lo deciden. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, yo creo que también hay un problema educacional de los padres y hay un problema de los profesores. Hoy en día, a pesar de que las mujeres están mayoritariamente, hay un 53% de mujeres en las
universidades españolas frente a un 47% de hombres. Sin embargo, al final, los hombres siempre ocupan cargos o estudian para ocupar cargos más técnicos, más científicos, más de las TIC, de las ciencias de la información. Y las mujeres se decantan siempre por puestos que van más hacia la educación, más hacia el bienestar, más hacia la salud, puestos que están peor retribuidos y peor pagados. Y al final tiene que ver mucho con los padres, la familia, los profesores y también ese machismo que todavía existe en España, en el que tu hijo vas a hacer una ingeniería y tu hija dedícate a ser profesora, que vas a tener un mejor horario. Y eso provoca que, por ejemplo, las niñas de 15 años, esto no lo digo yo, lo dice la OCDE, las niñas de 15 años se sientan mucho más inseguras que sus compañeros de 15 años a la hora de abordar, por ejemplo, una asignatura como las matemáticas, y que las niñas siempre tengan esa inseguridad que se les han trasladado probablemente muchas veces en su propio círculo familiar hacia asignaturas más técnicas o hacia carreras, entre comillas, más difíciles, abocadas siempre hacia los chicos. Carmen, sobre esto que está comentando Fátima. Sí. No, yo en parte estoy de acuerdo, porque esto hasta ahora ha sido así. Toda la tradición de nuestro país ha sido un país muy machista, en el cual en la familia ya educamos a los niños de una manera, o educaban a los niños de una manera o de otra. Pero eso tenemos que dar un paso más, y entonces educarlos en igualdad, y educarlos a que hagan las tareas domésticas, a que escojan esas carreras STEM, por decirlo de alguna manera, englobarlas a todas, ¿no? Pero creo que también hay un algo de ese retroceso en el cual tenemos todavía la mentalidad de que es así, pero ya está cambiando y tenemos que seguir adelante. O sea, tenemos que seguir educándolos, pero también tenemos que poner un poquito más, porque lo que no podemos hacer es quedarnos atrás siempre y echarnos la culpa de que hay algunas carreras que no podemos hacer. Hay muchas mujeres tecnológicas, hay muchas mujeres ya que están ahí, pero que por desgracia no llegan a puestos directivos porque se minimizan ellas mismas. O sea, la sociedad debe cambiar, las mujeres deben cambiar y los hombres deben apoyar a que todo está cambiando y que sigan esa línea. Tenemos que dejarlo aquí, perdón un momento. Una frase solo, porque todo lo que ha dicho nuestra invitada y lo que habéis comentado vosotros es compatible y es cierto, es un diagnóstico muy acertado. Porque más allá de una brecha salarial, lo que existe y fundamenta la brecha salarial es la brecha social. Las mujeres tienen un tipo de trabajos con menos horas trabajadas por distintos motivos, menos meses trabajados por distintos motivos, como la maternidad que apuntabais, etcétera, etcétera. Es una brecha social que poco a poco, y ahí quiero dejar el punto optimista, se está corrigiendo. Para decir simplemente una estadística, estamos, a pesar de mal, todavía estamos por debajo en la brecha salarial, es decir, mejor que la media europea, y les llevamos 6 puntos a Reino Unido y a Alemania. Es decir, estamos mal, queda por recorrer, la mujer se ha incorporado tarde y queda mucho camino por recorrer, pero no es un mal endémico de España, es un mal de la sociedad avanzada, de la sociedad europea y occidental. Carmen García, presidenta de la Fundación Women's Week, le agradezco su presencia y siga usted trabajando para que esa igualdad sea una realidad más pronto que tarde. ¿De acuerdo? Gracias y buenas noches. Gracias. Muy bien. Venga, tenemos a Carlos Cuesta para ir. Mientras se prepara Carlos Cuesta, Cristina, hablando de los salarios. De trabajar y de cobrar. ¿Qué está pasando con algunos diputados que se están singularizando por ser absentistas natos? Pues que hacen pellas. Que hacen muchas pellas, ¿no? Eso es. Todo ha ocurrido debido a que el diputado y portavoz de UPN, Íñigo Allí, ha anunciado que iba a devolver la parte de su sueldo correspondiente a los días que faltó al Congreso. Y aunque no están penados por ello, sí que el reglamento indica que tienen el deber de asistir a las sesiones plenarias y a las votaciones. Y Antonio, estos son los 4 diputados que más han faltado al Congreso en esta legislatura. En primer lugar, el primer puesto lo encabeza Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias. Ha faltado en 14 ocasiones y 50 plenos, de los 50 plenos, y se ha saltado 86 votaciones desde que ha dado comienzo la nueva legislatura. Le siguen la estela de faltas de los diputados, 2 diputados de Bildu, su portavoz Mariam Beitialarrangoitia, que no ha acudido en 13 sesiones plenarias y se ha saltado 77 votaciones, casi igual que su compañero Óscar Matute. Y entre los primeros puestos de no asistencia a los plenos se encuentra también el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá,
que no ha faltado, que no ha asistido a un total de 10 plenos desde su escaño y se ha saltado 70 votaciones. Pero ojo, Antonio, porque otros de los que más pellas hacen son Alberto Garzón, de Izquierda Unida, y también el famoso diputado de RC, Gabriel Rufián. En este caso, Antonio, Pedro Quevedo ha asegurado fuentes del partido que no lo ha hecho por problemas personales, y también Alberto Garzón que... ¿Cómo que lo ha hecho por problemas personales? Que no ha asistido, claro, por problemas personales, vale. y porque ha tenido muchas citas con el gobierno, con el PNV, para ajustar los presupuestos. Y también Alberto Garzón ha asegurado que con el tema de la boda, la luna de miel y también problemas de salud ha tenido que faltar. Es verdad que algunos en este ranking o algunos de estas clasificaciones que se han venido publicando aparecía alguien que incluso pues tuvo que faltar algún pleno porque había fallecido de su madre, y eso está más que justificado, por favor. Hay cosas. Otros a lo mejor tienen más dificultad para el caso de los poder justificar las ausencias. Las madres fallecen una vez su timidez solo. laboral, pero hay otros casos que están más que justificados, o sea que no se puede medir a todos por el mismo rasero. Vamos a ver, Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Mira, ya que vas a hablar del tema, te adelanto que la portada del País de hoy, ya miércoles, a 3 columnas, es la siguiente: la venta de casas crece al mayor ritmo desde la crisis. En 2017 se compraron 464.423 viviendas, un 14,6% más que en 2016. Es el cuarto año consecutivo de recuperación del sector. ¿Vamos camino de otra burbuja o no? Estamos en subida. A ver, la gran pregunta es la que acabas de realizar. Si estamos en burbuja, si estamos entrando, si no estamos en burbuja. Hay distintas opiniones, la mayoritaria de adelanto que es que no hay burbuja. Y ahora vamos a explicar el por qué no hay burbuja, pero vamos a ir viendo los datos. El único sitio donde se está aceptando en estos momentos, Antonio, que pueda haber burbuja es en barrios puntuales de Madrid y Barcelona. Son los únicos sitios en los cuales se habla de una posibilidad de burbuja. ¿Por qué? ¿Porque son muy caras las casas o porque vamos a ver, son excesivamente baratas? Realmente lo que está ocurriendo es que se está desdoblando el mercado. Es decir, en estos momentos no se puede hablar de un único mercado. Es decir, las viviendas que están yendo a gente, a un comprador extranjero que viene con mucho más dinero, a un ahorrador que está desembolsando, os quedaríais a cuadros del porcentaje en el cual en estos momentos se está comprando vivienda sin crédito hipotecario. Se está desembolsando el dinero de forma íntegra, es decir, es una búsqueda de ahorro pleno. Y de ese tipo de vivienda es donde más está subiendo. Pero sin embargo, la vivienda que está yendo a gente joven, gente con pocos recursos, que está entrando con nuevos salarios, no se está moviendo de la misma manera. En cuanto sales de las grandes nueces de las ciudades más potentes, bajan los precios en picado. Es decir, no estamos ante una burbuja generalizada ni mucho menos. Esto no es mi opinión, es la opinión de Fitch. Ya hay unos cuantos que están alertando de esta historia, pero la mayor parte no ve burbuja general en estos momentos en España. Lo explicábamos el otro día en OK Diario, y yo creo que la realidad es así. ¿Se está disparando la venta de viviendas en España? Cierto. Es decir, si vamos a las compraventas, es cierto. Cada vez se está compravendiendo más, con una subida del 14,6%. Es verdad que es muchísimo. El 82% se está centrando en vivienda de segunda mano. También es normal, y ahora voy a explicar el porqué, porque es la clave de por qué no hay burbuja. En estos momentos, 465.000 operaciones. Operaciones cerradas, no señores que ponen su anuncio, no. Operaciones cerradas. Y es verdad que es la mayor subida que hemos registrado desde 2007. Hay que explicar que realmente la gente dice, en el año 2008 empezó la crisis. En el año 2007 realmente empezó la crisis. En el año 2007 empezaron a caer ya los indicadores de empleo. En el año 2007 los indicadores avanzados marcaban hacia abajo. Sé que había por ahí una colección de políticos que aseguraban que no. Bueno, pues si mirabas los datos en el año 2007 estaban cayendo. Y de hecho en el año 2007 empezaron ya a temblar algunas de las grandes empresas del sector inmobiliario. Y alguna que otra cayó. Bueno, llevamos 4 años consecutivos de esa subida. ¿Cuál es la importancia de eso que estábamos indicando de que el 80%, el 82% de las compraventas son de segunda mano? No se puede hablar de burbuja porque lo cierto es que están saliendo muchas menos viviendas nuevas a la venta. Claro. Y eso es lo que está estrangulando el precio y se está provocando que a menor oferta el precio suba. Es decir, en estos momentos lo que hay es una falta, y sé que va a decir alguno, ¿vamos a volver a tener las famosas grúas por todas partes? Pues ojalá, pero lo cierto es que en estos momentos hay menos construcción de vivienda nueva de la que podría haber. Y por eso es más cara la vivienda nueva. Claro. Efectivamente. ¿Ha subido ya al nivel del 2007 y 2006? ¿En cuanto a construcción? No, en precio. El precio en estos momentos ya está por encima, en las grandes urbes está por encima del de 2007 claramente. Sí. Pero fíjate, atención a este dato, visados de obra nueva. En estos momentos hemos cerrado el último año en torno a 85.000, 86.000. ¿Sabes cuántos visados de obra nueva, es decir, permiso para construir una obra nueva, se dieron en el año 2006? De una cifra. No sé, no me imagino. 865.000. ¿Y ahora? 85.000.
estamos a una décima parte de los visados. Eso desmiente efectivamente lo de la burbuja de momento. Se te restringe el número de vivienda nueva y por tanto ahora encarece los precios. Lo que va a hacer es encarecer los precios muchísimo. Efectivamente, porque es un mercado para gente con más dinero. ¿Y en la vivienda usada sube también el precio al nivel del 2004, 2005, 2006 o sigue...? No, de hecho la que más está subiendo es la vivienda usada en estos momentos. El precio hablo. El precio. De precio. Sí. El precio sube. Nivel? ¿Se ha puesto a qué nivel? Está claramente, lo puedes tener en estos momentos en las grandes urbes, O sea, comparado, por ejemplo, Nue de Madrid con respecto a Nue de Madrid en el año 2007, lo puedes tener un 10 o un 15% por encima del precio que tuvo en aquel momento, en el año 2007. Pues se ha subido entonces, ¿eh? No, claro que ha subido. ¿Cuál es la cuestión? Que en el momento en el que sales de esa nuez no se mantiene esa escalada. Pero atención a la vivienda usada, que se está comportando de una manera espectacular, y lo que está ocurriendo es que está trayendo en estos momentos a inversores, es decir, puramente ahorradores. Están comprando vivienda porque un 15,4% de subida del valor de la vivienda por año es una barbaridad, y si le sumas que al tenerlo alquilado se están marcando rentabilidades de entre el 7 y el 10%, la subida realmente la estás acumulando. Compras la vivienda, sube el valor patrimonial y además te llevas la renta, lógicamente, por el banco. Lo que no te da el banco te lo da la vivienda. Efectivamente. Vivienda nueva sube un poquito menos, 10,8%, pero bueno, está en subidas muy potentes. Hay que tener en cuenta en estos momentos que una buena cartera de inversión en productos financieros conservadora, medianamente conservadora, te puede estar dando un 3, un 3,5. Y sin embargo, comprando una vivienda te puedes ir al 15 solamente en la valoración patrimonial. ¿Vale? Atención, protección oficial, viviendas de protección oficial, subida del 9,5, vivienda en régimen libre, 15,1. Es decir, todas están oscilando más o menos entre el 10 y el 15% de subida, que es muchísima subida. Bueno, ¿dónde se está dando las mayores subidas en estos momentos? Castilla-La Mancha, 24,7% de subida del valor de la vivienda. Donde más viviendas se están vendiendo. Fíjate, Castilla-La Mancha. Madrid 18,9, Comunidad Valenciana 18,1. Madrid se ha convertido ya en un clásico. Es verdad que siempre sube más que los que más en los momentos de expansión. Tenemos Castilla-La Mancha que se ha ido por arriba. Y como te puedes imaginar, bueno, luego vamos a decir qué es lo que ha ocurrido en Cataluña porque ha tenido un pequeño pinchacito que te puedes imaginar con qué coincide, ¿no? Comunidades autónomas con menos ventas, País Vasco y Galicia, 5,4 y 8,7. Y como os decía... O sea que también serán las más baratas, probablemente, o que hay menos casas a la venta. Yo creo que en el País Vasco no podemos hablar de vivienda barata. Entonces, ¿por qué hay menos casas a la venta? Está claro, se vende menos porque hay menos... No es que no se compre, sino que hay menos oferta. Efectivamente. Que la oferta es mínima. Y atención a lo que ocurría... Galicia lo mismo, entonces. Estamos hablando también, Galicia a lo mejor se vende menos porque la oferta también es muy escasa. Lógicamente tienes mucha menos oferta de lo que tienes en Madrid. Claro. Sí. En Cataluña, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo del año? Salvan los muebles, 14,6, no está nada mal, pese a que en diciembre, y te puedes imaginar por qué, hubo directamente caída. No es que no subiese, no es que... No, es que directamente cayó, lo cual no tiene ningún sentido viendo la tendencia general que estaban marcando ellos mismos y la tendencia general de España. Ahora, la gran pregunta que hacías sobre lo de la burbuja, en principio no deberíamos estar hablando todavía de burbuja. El caso de Madrid es muy paradigmático porque se han paralizado prácticamente todas las licencias de obra y la creación de nuevos ámbitos urbanísticos a las afueras de Madrid. Eso lo que está haciendo es que no haya vivienda. La gente está intentando buscar vivienda fuera de la almendra central, donde los precios son prácticamente imposibles, pero no encuentra vivienda para comprar, y eso ha hecho que grandes ámbitos de los alrededores de Madrid haya subido mucho el precio. Ojo, que de momento no hay burbuja, pero si sigue así y si no se conceden licencias, en breve tiempo lo hará. Fíjate, lo que estaba diciendo Fátima, todos tenemos en mente en Madrid un gran proyecto, que era la construcción, la ampliación de Plaza de Castilla a la zona de Chamartín. Está paralizada. Hay una cosa que es muy fácil de entender. Si tú tienes una parcela de 500 metros cuadrados y construyes 15 alturas, tendrá un precio lógicamente más caro que si construyes 25 alturas. Aparte de esto, todos los modelos en los cuales se está pensando en estos momentos en grandes urbes para urbanizar hablan de construir en altura. ¿Por qué? Porque la gente se te concentra en tránsitos donde acude al mismo edificio, no tiene que repartirse posteriormente. Mayor densidad. Te quita tráfico. Bueno, pues esa reducción que se ha hecho en el famoso Plan Chamartín de bajar prácticamente, de quitarle un 30 o un 30 y pico % de edificabilidad, lo que acaba provocando es que se pague más precio. Es decir, la cantidad de pisos que podrían haber salido habría abaratado claramente el precio. Por supuesto, la oferta sería mucho más barata. Sí, hay una buena parte de la Operación Chamartín, de la llamada Operación Chamartín, que está dentro de lo que llamaríamos la almendra central, aunque ya la almendra central es lo que está dentro de la M30. Pero no hay que olvidar que Madrid tiene una muy buena oferta de terreno todavía pendiente de ocupar, que son los PAUs. Está Monte Carmelo. Monte Carmelo ya está urbanizado. Pero todavía le queda por ahí. Monte Carmelo queda muchísimo. En San Chinarro. Está urbanizado. Está terminado el ámbito. Totalmente no. A ver, pero no centréis solo en Madrid, que estamos hablando de... estamos para toda España. La subida del precio del alquiler
también afecta esto, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver, el problema de que se haya desdoblado el mercado, es decir, tienes un mercado para gente con menos recursos, le está pasando exactamente lo mismo al mercado de vivienda y tiene todo el sentido que al mercado laboral. O sea, a fin de cuentas, ¿quiénes son los compradores de vivienda? Tienes una capa de gente que te compra segunda vivienda, mucho extranjero, tienes una capa que busca ahorro, pero el grueso de los nuevos demandantes de vivienda son nuevos trabajadores, nuevas familias. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ellos? Muchos de ellos están teniendo que ir al mercado de alquiler y por lo tanto están provocando un alza clarísimo del precio del alquiler. Carlos, antes de irte, ¿tú recomiendas comprar en este momento vivienda a aquel que le hace falta y tiene dinero para pagarla? Antes de que suban los voy a tipos de interés, aparecer Beatriz Corredor. Vamos a ver, yo, una cuestión. Vamos a ver, no se puede hablar de precios No lo digo generales. ya como inversión, digo, alguien que esté pensando en que puede comprarse una vivienda, ¿es el momento de hacerlo? Porque puede hacer frente a esa inversión, ¿sí o no? Yo no soy partidario de comprar la vivienda como ahorro. Yo no lo soy. Para que nos hagamos una idea, en España en estos momentos el 70% del parque inmobiliario es en propiedad, el 30% es en alquiler. Si nos vamos a Alemania, es justo al revés, el 80% es alquiler, el 20% es propiedad. Es decir, con la movilidad laboral que tiene que tener ahora la gente y la gente joven, yo particularmente soy partidario de comprar si vas a vivir, es decir, no de verlo como un producto de ahorro e inversión, sino de verlo como una vivienda. No, es que ahora mismo no hay productos de ahorro e inversión que te den rentabilidad, ese es el asunto y ese es el problema. Lo que te da rentabilidad, Fátima, ni el Bitcoin, Oye, tú eras el defensor del Bitcoin, defiéndelo ahora. Si lo has explicado, de las criptomonedas. Gracias, Carlos Cuesta. Que es buena inversión. Hasta mañana. Vamos a ver, Día Mundial de la Radio. Un testimonio más. Cristina Bravo, ¿a quién tenemos ahí? Venga. Pues también Ángel Expósito, que nos brinda magníficos programas por la tarde, nos cuenta una de sus aficiones del medio, que es hacer radio en los lugares donde no suele hacerse. También la considera como una de las cosas que mejores recuerdos le ha aportado en su vida. Escuchen. Día Mundial de la Radio. Sinceramente, esto de los días mundiales de lo que sea no me atrae especialmente, pero bueno, hoy puede ser un buen día para la melancolía, y es que radio es sinónimo de melancolía, recuerdos, es la vida. El primer recuerdo, pues llegar del cole y ver a mi madre, escuchar a mi madre con Elena Francis de fondo, o a mi padre con el pinganillo por la noche con José María García. Y yo seguramente me dedico a este oficio de la radio desde entonces, porque me gusta el entretenimiento y la información. Me gusta reírme y llorar, me gusta viajar a sitios imposibles y me gusta hacer radio donde no lo hace nadie. Por cierto, en breve haremos más radio imposible en algún lugar insólito, ya lo veréis. Por eso me gusta la radio, porque me parece que es la vida, permite dar voz a los que habitualmente no tienen voz y permiten comunicar otra cosa que en otros soportes tipo la tele, la radio o el digital sencillamente no comunicaría. Por lo tanto, radio es melancolía, vida, recuerdos, todo. Muy bien, gracias, Expósito. Pues sí, creo que vamos a tener oportunidad de hablar contigo dentro de muy poquito, perdido por ahí en algún país, en un país del otro lado del Atlántico. No voy a dar más detalles. Y en alguna frontera, concretamente. Pero eso será probablemente la semana que viene. Vamos a hacer la última pausa y enseguida, a la vuelta, no se pierdan las portadas, que las tengo ya aquí. Si quieren ver lo que pueden leer en estas próximas horas, en los periódicos, en sus periódicos de referencia. Hasta ahora mismo. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. A veces dedica su portada al tema que hemos abordado al comienzo de nuestro programa y le hemos dedicado su tiempo, esa sentencia polémica de Estrasburgo del Tribunal de Derechos Humanos. Y ya ven ustedes lo que titula ABC. Estrasburgo obliga a España a pagar 50.000 euros a los asesinos de la Terminal 4 de Barajas, de Madrid. El Tribunal de Derechos Humanos sostiene que los dos etarras que mataron a dos personas fueron maltratados por la Guardia Civil. Publica la foto de todos los magistrados del Tribunal de Derechos Humanos, encabezando esa nómina, Luis López Guerra, magistrado español, y dice ABC, el último favor, entre comillas, lo de favor, de López Guerra. El magistrado español, propuesto por el gobierno de Zapatero en 2007 y que ahora debe dejar el cargo, ha tenido tiempo de votar junto a sus 6 colegas a favor de indemnizar a los etarras. Así lo subraya ABC. También destaca en su segunda portada
China asalta a los concursos públicos de Panamá entre sospechas de corrupción. El gigante asiático reta a las empresas españolas en las licitaciones. La conexión de autoridades panameñas con Odebrecht puede haber penalizado a ofertas de firmas españolas. Interesante este dato, porque esto perjudica a las empresas constructoras españolas, sobre todo, que están muy presentes en Panamá. Detenido el jefe de Oxfam, de esta ONG internacional. Juan Alberto Fuentes, exministro de Finanzas de Guatemala, está acusado de malversación de fondos. También habla de Guerrero, que tras su cambio de versión dijo: no me voy a comer solo ningún marrón en el caso ERE, es lo que parece que ha dicho. Castilla-La Mancha reconoce que 72 médicos ejercen en la región sin estar homologados, y la justicia bloquea por primera vez el acceso a dos webs piratas de cine, Repelis y HD Full. El Mundo. La trama del canal investigó a Cristina Cifuentes y a su familia. Dice que la Guardia Civil encontró en el despacho de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de Ignacio González y un alto dirigente del canal de Isabel II en su tiempo, documentos sobre la adjudicación de un piso de la Complutense a la presidenta madrileña. Estaban investigándola. Bárcenas complica a Camps y desvincula a Génova de la financiación irregular. Foto de portada para el expresidente, para el jefe, de Oxfam Internacional, el presidente de esta ONG. Oxfam, abusos y corrupción es el titular. El narco de La Línea, aquel que, saben ustedes, huyó del hospital, bueno, huyó, fue sacado por otros compinches del hospital mientras estaba siendo custodiado por dos policías, con la intención de que fuera tratado de las heridas después de haber caído de una moto, pues según El Mundo ha huido en moto acuática desde La Línea y se curó en Tetuán de esas heridas. El traficante fugado llegó a un complejo turístico al sur de Ceuta y pasó 2 días en un hospital privado. Fijaos hasta dónde llegan los Como la película del estos, niño. Efectivamente, como la película del niño, efectivamente, fíjate. Si han visto la película del niño, van a ver ustedes retratado este caso ahí, efectivamente. El partido de Puigdemont da por rota su relación con Esquerra Republicana de Cataluña. Estos van a terminar tirándose, devolviéndose el rosario de su madre y los floreros se los van a tirar a la cabeza. Mientras significa algún avance... Y Estrasburgo responde al Tribunal Supremo y le obliga a indemnizar a los etarras de la T4. Zapatero se desmarca de Sánchez y apoya a De Guindos para el Banco Central Europeo. Titular también del Mundo. El País, hemos comentado ya ese de la venta de casas, que crece al mayor ritmo desde la crisis. Y el PP, que siembra dudas sobre la financiación de Ciudadanos, es el titular destacado. Somete a escrutinio sus ingresos y gastos en la Comisión del Senado, que investiga las cuentas de los partidos. Ya sabéis que hay quien sostiene, a tenor de lo que el Tribunal de Cuentas viene efectivamente denunciando, que la mayoría de los partidos, de alguna forma u otra, no han gastado más de lo que les correspondía. Hay el problema de la financiación en general. Perdona, la mayoría de los problemas es la identificación de los donantes. Claro, algunos dicen que la financiación es irregular, pero aquí, ¿de dónde ha sacado ese dinero que ha ido más allá de lo que les permite la ley a los demás partidos? Una cosa para decir a los partidos emergentes, han asumido perfectamente las subvenciones amplísimas, generosísimas, que reciben del Estado después de las elecciones en el Parlamento, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. Los emergentes de eso no han dicho nada, lo han asumido perfectamente. Por algo será. También dice El País que Estrasburgo condena a España por trato inhumano a los etarras. Y voy con La Vanguardia, para que vean ustedes cómo están las cosas en ese mundo separatista. Arrecia el choque de Junts per Catalunya y Esquerra por la investidura. Torrent irrita a sus socios por pedir a Estrasburgo que proteja a Puigdemont, y los fieles al presidente Puigdemont reprochan a Esquerra sus dilaciones. O sea que están bastante cabreaditos entre ellos. También habla de los Mossos sobre el 1 de octubre. En caso de carga, nuestra tarea es atender a los heridos. Las grabaciones revelan que la policía catalana no se coordinó con la española. Y la vivienda se convierte en la asignatura pendiente del gobierno de la alcaldesa Colau. Narcopisos, subida de alquileres y falta de alojamiento social están incumpliendo las promesas del programa de gobierno de esta señora. La Razón, el Tribunal Constitucional admitirá el recurso que sepulta la vía Puigdemont. El 28 de enero aplazó su decisión ante la falta de unanimidad sobre la petición del gobierno de suspender la investidura. Torrent acudirá a la justicia europea. Y luego habla de la carta de ETA que deja en evidencia a Estrasburgo. Una carta publicada por los terroristas sobre cómo efectivamente sostienen lo de las denuncias falsas y las torturas falsas como una estrategia permanente después de ser detenidos.
y detenido el presidente de Oxfam por corrupción en pleno escándalo de los abusos. Bueno, pues esto es lo que pueden leer ustedes y le invitamos a que lean en las próximas horas de los diarios. Hoy tenemos Entre Dos, programa de Fernando de Aro, entrevistas a fondo de Fernando de Aro. A ver a quién entrevista hoy, con quién va a compartir su tiempo de televisión en 13. Fernando, buenas noches, adelántanos. Buenas noches, Antonio. Hoy tenemos en Entre Dos a Andrés Trapiello. Andrés Trapiello es uno de los escritores más notables que tenemos en el panorama literario español. Él es el traductor del castellano antiguo, del castellano del XVI, al castellano actual de El Quijote. Él es el autor de una serie de diarios que durante los últimos 25 años han ido acompañando a muchas personas en España. Hablaremos con él del Quijote, de Cervantes, de su obra literaria. Y luego tendremos a Pedro Baño. Pedro Baño ha escrito un libro sobre la geoestrategia del siglo XXI. Es un coronel del Ejército de Tierra que conoce perfectamente las claves de este mundo del comienzo del siglo XXI, un mundo dominado por la globalización, en el que resurgen los nacionalismos, los populismos. Seguro que nos da claves para comprender lo que cada vez resulta más difícil entender. ¿Cuáles son las claves del planeta Tierra en este comienzo de siglo? Interesantes entrevistas. Gracias, Fernando. Enseguida te dejamos. Vamos a cerrar el barómetro. Cristina Bravo. Cerramos, Antonio, con un 81,2% de ustedes que no considera justa esta condena de Estrasburgo, que tiene que indemnizar el Estado a los dos etarras. Gracias por sus llamadas y todos sus mensajes. Pues gracias por la atención que nos han prestado y gracias a Carmen Torres, a Javier Gallego, a Fátima Iglesias y a Carmelo Encina. Buenas noches. Que descansen ustedes. Ahora disfruten de estas dos entrevistas con Fernando de Aro.